Bueno, ¿querés empezar? Arrancamos por el sequía, que era el que presentabas vos. Y después cuando No, llegue presentarla a mí. A mí me gusta salir de atrás siempre, en todo. No, pero contá un poco el tema de la sequía, que es lo que estuvo pasando estos días. Bueno, hacés la presentación de que vamos a ver el programa y No, ya arrancó. Bueno, o sea, para mí ya había arrancado, pero... o sea, arranquemos con el primer tema de lo que estuvo pasando. Bueno, estamos esta semana. empezando con el programa Día L del día de la fecha y bueno... Uno de los temas que íbamos a hablar hoy era el que vas a presentar vos, que es el tema de la sequía en los campos argentinos. El tema de la sequía que está afectando realmente... No es solamente los campos, y yo lo que quería hablar... Los ecosistemas. No, pero además hay un tema. A darle un marco a esto. En la Argentina, y el informe que ha salido ahora, el 70% de los dólares que ingresan al país son del complejo agroindustrial. Y entonces es bueno explicar, porque nosotros tenemos una población eminentemente urbana, el 90% de la población argentina, por lo menos el 90% es urbana, y que la mayoría desconoce lo que sucede en el campo y qué es el campo. Entonces... y mucha gente también, producto del kirchnerismo, odió el campo. Sí, pero se creó una mala imagen sobre del todo campo. Hay una mala imagen por dos cosas. Primero, por una idea de situaciones del pasado que ya no existen, pero a la que siempre se vuelve, con la idea de la oligarquía y ese tipo de cosas, que eso ya es parte de la historia. Y lo segundo, la visión de que el sector rural lo que provee son bienes primarios, ¿no? A mí lo que me interesaba explicar con respecto al sector rural, y por eso la mención a las exportaciones, que no son solamente de productos primarios. El sector rural no es la producción de soja, que es el prejuicio que se tiene en las zonas urbanas. Los tres sectores, primario, secundario, industrial y servicios, importan al campo y son parte del sector rural. O sea, a veces se toma como que industrial es la producción de automóviles y no se toma en cuenta la producción de tractores. La Argentina es un país exportador de maquinaria agrícola. De hecho, la cosechadora automotriz es un invento argentino. Entonces, la Argentina tiene, en cuanto al sector rural, la parte primaria, que es tanto ganadería en sus múltiples partes, agricultura, forestación, pero también tiene su parte de industria, que es el procesamiento, porque la industria frigorífica es industria, la industria molinera es industria, la industria aceitera es industria, y después toda la industria asociada, de maquinaria, de camiones, de todo ese tipo de cosas, y después el sector servicios. ¿Y no crees que todo esto, digamos, es consecuencia? Y el sector servicios que va desde los seguros rurales... Vos lo que está marcando es que todo depende del campo, digamos. No todo depende del campo, pero lo que quiero referirme es que el sector rural es mucho más complejo de lo que se ve a primera vista. A lo que yo voy es, esto puede ser una consecuencia también de ser un país tan poco libre y con tanta dificultad para crear nuevos mercados. Entonces, que esté todo tan centralizado y tan campo dependiente, lo que es Argentina, y que una sequía te perjudique a gran nivel y a gran escala, mucho más de lo que se cree, por lo que vos acabas de desarrollar, puede ser para pensar de por qué dependemos únicamente de eso. Y por qué no tenemos otros mercados, como, no sé, por ejemplo, que está naciendo la industria del software en Argentina, que cada vez es más frenada por el Estado, o otras industrias que el Estado termina siendo de bloqueante para su evolución y termina siendo negativo para no depender únicamente del campo. Digo, también para pensar que es un problema depender únicamente del campo, más allá de todo lo que tienen. Mira, depende de a cómo se tome el exclusividad, me refiero, no sé. Australia es un país que, por ejemplo, ya no tiene industria automotriz. Es un país que decidió no tener industria automotriz. Y tiene una dependencia del sector rural y del sector minero, que en cierta manera tiene que ver, el sector minero es no urbano. Nueva Zelanda, que es un país al que todo el mundo aspira, es un sector dependiente del sector rural. Es un país ovejero y un país lechero. Un país que, no sé cuáles serán los números ahora, pero históricamente un 90% de la leche que producía era para exportación. Entonces, hay que... vos lo que está marcando es que es normal depender de una sola industria. No es depender... Igual, a ver, que sea normal no implica que esté bien, no implica que se pueda mejorar también a nivel global. Pero además no es una sola actividad,
porque el agro argentino es muy diverso. Sí, pero cuando un solo factor externo... Sí, perdón, sí. Y además tiene distinto nivel de carga tecnológica y de conocimiento. Por ejemplo, la Argentina, uno de los productos que la gente no da como hecho, no lo asocia al sector rural porque no lo tiene en cuenta, la producción de caballos. Hay un informe que se hizo hace un tiempo que dice que todo lo relacionado a la producción de caballos, tanto la producción de los animales como montura, veterinario y toda la actividad que gira alrededor del caballo genera más puestos de trabajo que la industria automotriz acá en la Argentina. Entonces, vamos a dar la entrada a Valetti que va a llegar al programa, lo sumamos en el medio. Estamos hablando de la sequía y llegó el tercer participante del programa que llegó tarde, pero lo vamos a sumar. Llegó en sequía de garganta. Llegó el seco. Llegó en seco, claro. Pero bueno, estamos hablando, te pongo en contexto de... Y con la bolsa parece chapatín. Con el jugo y con algo para alimentar porque estoy deshidratado. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos, largamos de vuelta? No. Cortamos... Dejémoslo, estamos hablando de la sequía. Siempre tuvo ganas de que pase una cosa así. Es divertido, es divertido. Sí, bueno, estamos hablando del tema de la sequía en Argentina, todo lo que... ¿Qué sos, veterano de guerra? No, se lo compré a unos veteranos de guerra, que lo vendían cuando hicieron lo del Festival de la Fuerza Aérea, que creo que te lo había pasado en su momento, que lo hacían en la base de Morón. Habían veteranos de guerra de Malvinas y les compré esto y un mate para mi abuelo. Está lindo. Nada, el tema de discusión era producto de la sequía que hubo en Argentina, todas las consecuencias... que sigue habiendo. Que sigue habiendo. Todas las consecuencias que tiene, tanto en el sector como en sectores que dependen del campo. Y yo lo que le planteaba a él es si esto no es como para analizar el hecho de que productos en un país tan poco libre dependamos únicamente de una industria y que no se formen capaz otras industrias que puedan llegar a servir de salvataje frente a estas situaciones. O sea, que un factor externo te perjudique a tan gran escala es algo negativo, digamos, me parece a mí. Sí, a ver, la sequía siempre va a afectar a Argentina particularmente porque es un país que vive del producto del campo. Entonces todos los sectores de la agricultura, de la ganadería se ven afectados por eso. La realidad es hay dos posiciones con esto. La posición más cercana al espectro más liberal puro, digamos, en cuanto a, bueno, no importa en realidad qué es lo que se produzca, si el país, digamos, tiene una ventaja comparativa en una cosa, en el campo, en otra cosa, claro. O sea, en nuestro caso tenemos una ventaja comparativa en respecto al campo, en respecto a otras actividades, entonces, lógicamente, nos dedicamos principalmente a eso. Pero la realidad es que también sirve la diversificación. Hay una forma... Argentina es un país que se ha incipientemente en distintas áreas se ha industrializado, no de la mejor manera, pero tiene cierta industrialización y que lo necesario es tener esa diversificación porque si viviéramos... A ver, no podemos ser una economía como caso Venezuela, que dependemos exclusivamente de... cómo se levanten con el crudo de petróleo, si está para arriba, si está para abajo. Pero un poco eso pasa en Argentina con el campo, porque de golpe hay sequía y las pérdidas son abrumadoras y no hay otra segunda industria tan pujante que pueda subsanar esos daños. El problema no es ese. El problema es que nosotros tenemos industria, lo que estamos hablando antes de que él llegara. Nosotros tenemos una industria, pero una industria asociada a la actividad que tenemos. A ver... si vos marcaste las dependencias, digamos. Las dependencias no, porque, a ver, hay... países que se dedicaron a una industria, ¿entendés? Que le cambió la época y también les resultó problemático. Entonces, la Argentina tiene un montón de ventajas con respecto a todo el agro. Lo que yo te explicaba, el agro no es solamente la producción primaria, sino que es industria y servicios. Es mucho más complejo y más completo. La Argentina es una potencia en eso. Entonces... lo que sí se tendría que hacer, como alguna vez dijo López Murphy hablando de José, el hijo de Jacob, que dijo el primer economista, es que en tiempos de vacas gordas hay que guardar para tiempos de vacas flacas. El problema que estamos teniendo es con un Estado que en tiempos de vacas gordas gasta toda la plata exprimiendo a los productores y al sector rural visto de manera amplia, ¿no? Primario, secundario y terciario. Y en tiempos de vacas flacas quiere seguir gastando. Ese es el problema que estamos teniendo. En el sector rural se sabe perfectamente, siempre se dice, y los que tenemos
cierta predilección por los territorios semiáridos, siempre se dice que la planificación de la sequía la hace cuando está lloviendo a cántaros. O sea, se sabe en un establecimiento rural ganadero que vos tenés distintas categorías de animales y tenés planificado, si no llueve hasta tal momento, qué animales mandas a mercado y después qué haces. Y vos tenés, de acuerdo a cómo se da la secuencia climática, ¿qué vas a hacer? El problema es que cuando vos tenés, como tenemos ahora, un 67% de carga impositiva, es muy poco lo que te queda para poder aguantar. Y es un poco lo que hablábamos antes de que empieza la grabación, de si hay una solución para que un factor externo no te desestabilice toda esa industria, que es la que está planteando vos. Organización que también supongo que requiere de inversión de capital antes también y no tener tan poca plata disponible y que te saque todo el Estado. Sí, pero hay una aclaración. Pero lo que yo vi, que yo lo pensaba antes, está bien, puede ser que esto tenga una solución. Ahora, si vos tenés el sector rural tan explotado y tan invadido por el Estado, esa solución no van a tener ni tiempo de pensarla ni de desarrollarla, porque estás constantemente intentando pagar impuestos. El dato que brindabas hoy era de cada 100 pesos que gana el sector rural, 65 va al Estado. Sí, depende de la zona, pero promedio es unos 67. Entonces, pero lo que te queda no te es suficiente para poder solucionar estos problemas. Para que el productor aguante. Así todo, la Argentina, desde el punto de vista rural, es una potencia. Y del sector agroindustrial, cuando uno ve lo que es la zona de Rosario y sus alrededores, es uno de los principales, si no es el principal punto de procesamiento del mundo, o sea, con respecto a granos. Argentina procesa los granos propios y de otros países también. O sea, la Argentina importa soja porque tiene la capacidad de industrializarla. Lo mismo que te decía, la Argentina no es un país que vive, en cuanto al sector rural, de la soja. La Argentina es un país que produce su propia maquinaria y exporta maquinaria. Claro. Entonces tenés todo un sector rural que es procesador de los productos primarios y al mismo tiempo un proveedor de maquinaria y de implementos. Es mucho más complejo. Y después tenés todo un sector de servicios que va, como te decía, de seguros, veterinarios, ingenieros agrónomos, turismo rural. El turismo rural también es importante y es un aportador de recursos, sobre todo a las economías regionales. ¿Entendés? Entonces, el campo es mucho más complejo. Después, con respecto son industrias al tema, que no... vos hablás, el desarrollo de las actividades rurales no es incompatible con el desarrollo de software, por ejemplo. Se complementan. Sino que se complementan y en realidad lo genera. Vos fijate que hoy la Argentina es puntera en trabajos de genética. Y lo que al principio se empezó a hacer con caballo de polo, hoy se está haciendo de manera mucho más ampliada y la Argentina es puntera en eso. Entonces vos decís, mira, la Argentina es un país donde se está trabajando con temas de clonación, ese tipo de cosas, y por eso te sumaba lo del sector equino, ¿no? O sea, y lo reitero, un estudio que dice que todo el mundo que rodea al caballo en la Argentina genera más puestos de trabajo que la industria automotriz. Claro, en la y hay Argentina. un montón de industrias que son... Estamos hablando de otra cosa. Que son derivadas del campo y que no se ven bloqueadas frente a la sequía, por ejemplo. Entonces también depende de qué, sirve porque tenés un montón de... O sea, para la industria láctea necesita que haya pasto, porque si la vaca no come, no da leche. No, pero digo, por ejemplo, la exportación de maquinaria agrícola o lo mismo exportación de productos de software derivados del campo, son cosas que pueden seguir en continuidad aunque haya sequía. Pero que necesitas del campo porque para que existan. Para que existan. Perfecto. O sea, no es casualidad que en la Argentina se haya inventado la cosechadora automotriz. Se inventó acá porque la Argentina era el granero del mundo. O sea, la Argentina, el precio internacional del maíz se fijaba en la bolsa de Rosario. Eso te explica que la deschaladora de maíz se inventó acá y la cosechadora automotriz se inventó acá y un montón de cosas relacionadas al campo, un montón de prácticas que después se extendieron al mundo, partieron de acá. Sí. Y yendo un poco también a las noticias relacionadas con esto, bueno, lo que dijo Massa, de que él especulaba, bueno, con que la pérdida iba a ser entre 2.300 y 2.900 millones de dólares. Que vos antes me mencionabas que tenía que ver con la pérdida que va a sufrir el Estado-Nación. Claro. No las personas, no los rurales, sino el Estado-Nación en sí. Lo que muestra el desentendimiento. Y para terminar un segundo, y también lo que él decía de que, bueno, puede ser que esta pérdida se compense, la pérdida de volumen vendido, con el precio de esa unidad que se vende. Entonces, una especulación que hace él es, bueno, quizás
el precio producto de la guerra y todo esto al subir compensa la pérdida de volumen vendido. Claro, Son dos temas que es lo que él más como más. buen político parásito lo que cuenta es la de él. Lo que le pasa al país no le interesa. Él cuenta la propia. Entonces, lo que considera es los impuestos que se manejan en aduana son nacionales no coparticipables. Por lo menos hasta donde yo lo sé. ¿Entendés? Lo que van a caer son los impuestos coparticipables. Eso le va a dar... O sea, él considera que más o menos recauda lo mismo, aunque la Argentina deje de percibir entre 10.000 y 14.000 millones de dólares, él le preocupa la que deja de percibir él. Con la guerra y la sequía, que no es solamente nuestra, es sudamericana, que genera un aumento del precio de los granos, él dice, bueno, ¿cuánto vamos a mí me compensa la caja? Obviamente al productor que perdió todo, no le compensa. Es lo que hablamos antes, compensa en promedio. Y en promedio es lo que termina quedándose el Estado. Pero además lo de él, porque... Pero no, claro, porque el Estado recibe la sumatoria de todos. El Estado Nacional. Ahora, sectores que están más perjudicados, o incluso un campo que está más perjudicado, ese para él es el 100% de lo que perdió. Claro, pero... Entonces, esa parte la está ignorando él al sumar todas las individualidades rurales. Bueno, a él sí le compensa en su caso. No, pero además él está pensando en la caja del Estado Nacional. Claro, los estados provinciales se van a ver perjudicados por esto. Haber alguno más. Olvídate que piense más en la micro de los productores o de los estados ni siquiera está pensando en los estados provinciales. Por eso está pensando únicamente en las variables de la macro que él necesita para que el gobierno llegue, para que el peronismo llegue, el kirchnerismo llegue, lo que sean ahora llegue. Pero nada más. O sea, el tema es ese, justamente se queda corto en la mirada respecto al campo. Todo está hecho para aguantar, como siempre. Pero además, un sector que es, y todo el sector, saquémonos la idea de la soja, todo el sector que aporta el 70% de los dólares que entran al país, cuando está en esta situación, por lo menos bajarle los impuestos. O sea, no tenés producción y te quieren seguir cobrando los impuestos. Claro. Es de locos. Nosotros no solamente tenemos un problema de sequía, que después vamos a hablar lo que estuvimos hablando con respecto al árido y el semiárido, pero hemos tenido heladas tardías, lo que es un problema, y vamos a ver qué pasa. Para la cosecha de soja de la gruesa faltan más o menos 2 meses, que no haya heladas adelantadas. Que no tengamos con esos problemas. Hubo heladas tardías que generaron en la zona de Cuyo problemas y en otras zonas más. Y ahora, con este calor, hubo granizo. Yo he visto campos que era para llorar, donde no quedó una planta de maíz. No quedó nada. Y estamos hablando de decenas de miles de hectáreas de productores que han perdido todo, de provincias que han perdido gran parte de la producción. Y estamos hablando, cayó una tormenta y en vez de llover agua, cayó piedra. Y eso te arrasa todo. Te arrasa todo y realmente lo veías, te daban ganas de llorar. Y te digo, en el Valle del Conlara el año pasado, veías con la ola de calor maíces quemados. O sea, en zona con riego, no fue falta de agua, y la ola de calor, en una zona en que originalmente o naturalmente tendría que ser ganadera, se empezó a hacer agricultura, y estaban los maíces quemados. Eso iba, con suerte, o sea, se lo iban a alargar los animales. Entonces, es mucho más complejo. Y el país no es solamente la pampa húmeda. Y el país productivo es todo. Y otra de las cosas que hablábamos con respecto a la sequía es que, por ejemplo, en la zona semiárida y en el árido, nosotros tenemos una época de lluvia que va más o menos de noviembre a marzo. Vos tenés que realizar las actividades, si vas a hacer agricultura o lo que sea, tenés que contar que la temporada es esa, tu temporada es esa. Que si vas a hacer forraje, esa es la temporada que tenés que guardar. Si no, tenés que ver qué vas a hacer. Pero además es donde se junta el agua de las represas para el abastecimiento humano. Y claro, me refiero, vos tenés, qué sé yo, San Francisco en Monte de Oro, Nogolí, ¿entendés? Todos esos. O sea, necesitas agua para que la gente tenga agua para tomar. Hay gente que está quedando sin agua producto de esto. Y ese es el problema que está pasando en Norte Santa Fe. ¿Entendés? Entonces, hay lugares que dicen, bueno, vamos a llevar en camión agua. ¿Y cuánto vas a llevar? Claro. ¿Y los animales? ¿Entendés? Entonces, sí, hay muchas derivaciones del problema central. Sigo sintiendo, capaz me equivoco, ¿no? Como que es un área muy expuesta a factores externos, digo. O sea, que algo natural te perjudique tanto
me suena como de una industria atrasada. No es atrasada. Desde mi ignorancia te lo digo. O sea, No, toda actividad que está relacionada con el campo, desde la producción de soja hasta el turismo rural, tiene riesgo climático. Claro, sí, Vos llevas, planificás y voy al turismo rural, planificaste una cabalgata y te cae una tormenta y tenés riesgo climático. En esos casos tan específicos, sí, pero yo digo, en la producción específicamente de agro, no hay soluciones en otras partes del mundo. Ya antes me dijiste que no sabías, pero digo, no hay soluciones a estar menos expuesto a factores climáticos. Que no se apliquen acá, quizás por falta de inversión, producto de la alta carga impositiva que tienen. Digo, si tuvieran menos carga impositiva, no podrían innovar. Se aplica acá. Si tuvieran menos carga impositiva, ¿no podrían innovar en una solución a esto? Disponer más recursos, a lo mejor sí, habría que ver. Pero incluso si la solución es, bueno, en época de vacas gordas, ahorrar y organizar para que en un momento, si hay sequía o temas climatológicos que te perjudiquen, estar a resguardo. Y eso también es una estrategia que puede ser útil si tenés la posibilidad de ahorrar. Si sacan 75 pesos cada 100 que exportás. No, por eso. Hay cosas que es la presión impositiva pero no hay una unión ahí, a eso voy. Que es muy grande. Después vos tenés cuestiones que son de manejo. Simple. Vos tenés, en la producción de forraje, vos tenés 2 picos, el más alto el de primavera y el segundo el de otoño. Y 2 valles, que son verano e invierno. ¿Qué haces? Haces una idea promedio de los animales que tenés y en primavera, cuando tenés pico, enfardás y se lo das en el verano. ¿Entendés? Entonces vos tenés forma de manejar. Si te viene una mala, como una sequía como esta, y bueno, estos ya son 3 años de sequía. Claro. Viene de muy larga data, entonces se complica. Pero te digo una cosa, los españoles, en la época en que pertenecíamos al imperio, que eran muy detallistas a la hora de registrar todos, han registrado a lo largo de su administración de periodos de sequía realmente muy largos. Entonces, el riesgo climático va junto con la actividad rural, acá y en el resto del planeta. Que habrá lugares donde tienen algunas ventajas por cuestiones geográficas, climáticas, y en otras que no, porque vos me decís, bueno, podés implementar equipos de riego si hay agua, si la calidad del agua existe. O sea, hay cuestiones que son agronómicas que vos tenés que tener en cuenta, que tienen que ver con lo geográfico y que no tienen que ver con tu interés en invertir. La Argentina es un país en el que el sector rural es muy de invertir. Aún con lo poco le queda. A pesar de todo eso, el sector rural argentino es un sector de punta. Es un sector de punta. O sea, que ya está innovado al máximo. Si se quiere. Es un sector que sigue innovando, ¿entendés? Pero bueno, que tenés esta situación. En estos momentos, por ejemplo, lo que tendría que ver es la posibilidad de crédito. La guita se la está chupando todo el gobierno. La guita que hay en el sector financiero. Primero viene y te mata con impuestos al campo y a todos los demás sectores. Y después no hay crédito. No hay crédito para nada. Ahora el gobierno está viendo Massa, que es una máquina de mandar humo, porque promete que se va a hacer, cuando fue el tema de las heladas tardías, que se iba a hacer algo con respecto a la producción frutícola en Cuyo, y después no pasa nada. Cuando la gente empieza el mundial, toda la gente se olvida, mucha gente al tema del campo no le da bola, y listo, eso quedó en el olvido. Y ahora se está hablando de promesas. Cuando empezás a ver la plata que van a dar por productor, dice, son para productores chicos. Estaba leyendo para lo que es agricultura familiar, le van a dar ¿cuánto? ¿100.000 pesos? ¿100.000 pesos? O nada. ¿Qué haces con eso? Sí, sí. Es que la plata... Y se gastan 500 millones en gel para... Anal. En gel anal. Entonces vos decís, o en un avión, y vos decís, mirá, me parece que tenés equivocadas las prioridades. Y aparte, o sea, a ver, una de las funciones del Estado es que pueda servir también como una forma de inversión para la producción. O sea, que vos tengas una ruta en buen estado, que vos tengas trenes de carga sí, en la buen infraestructura. funcionamiento. Quizás para pensar, si no lo hace el Estado... ¿Cómo? Nada. Bueno, te digo... no digo porque justamente muy bien no está funcionando. Pero justamente, es un problema de prioridades, como dice Emilio, y es un tema de a ver, si vos ponés como prioridad que vos como Estado tenés que estar al servicio del productor, en particular el productor rural en Argentina, porque sabemos que es una industria y todos sus derivados
que aportan enormemente al país y que si le sacaras la bota de encima, yo creo que hasta aportarían muchísimo más de lo que están aportando ahora. La famosa Porque curva de podrían Laffer. generar, sí, podrían generar mucho más de lo que en este momento pueden hacer con las capacidades que tienen en este momento, y un Estado que en vez de, o sea, por encima, solamente sacar la bota de encima. Aún mejor sería que esa plata que le entra al Estado también la ponga en mejor infraestructura, mejores recursos para que los productores se sientan contenidos y decir, este es un país en el que podemos producir. Es que en realidad los impuestos son para infraestructura. Claro, es que es de lo Los principal. impuestos son para infraestructura. Es lo principal que debería ser. Por ejemplo, pero hoy en día está para sueldos, para... No, pero hay zonas donde se paga tasa vial. Hay regiones del país, y acá en provincia de Buenos Aires, se paga tasa vial para que se mantengan los caminos rurales y no lo mantienen. Y los productores tienen que formar cooperativas para mantener los caminos, a pesar que al mismo tiempo pagan tasa rural, tasa vial. Bueno, entonces, es bastante complejo. Hay una situación, volvemos, la Argentina recibe una enorme cantidad de miles de millones de dólares gracias al sector rural, y el sector rural no le cuesta mucho, tiene problemas de conectividad. Uno de los problemas que tiene el habitar en el interior, uno es la carga impositiva que hace que el productor chico se las vea negras y que a veces abandone la actividad y vaya al sector urbano. Y si tiene una propiedad, la alquila para que otro la trabaje en grandes pools y cobra una renta, pero ya no habita el campo, o algunos pierden el campo. Uno de los problemas, mira, hay un estudio, un libro que hizo Adela Nores, que es una dirigente rural y que fue presidenta de la Asociación de Criadores de Caballo Cuarto de Milla, y que habla sobre el tema de la mujer rural, con una visión completa, porque a veces desde el progresismo se ve la mujer campesina, ¿no?, que tiene los papeles los papeles de tenencia medio complicados, o población indígena, y ella toca a todos. Realmente de una visión más amplia, entonces tiene en cuenta a esos grupos, pero también a mujeres que están trabajando en el campo, que dirigen establecimientos rurales porque los han heredado, porque lo han recibido por un divorcio, porque son todas hermanas y trabajan, y realmente el ingreso de la mujer en el sector rural, desde dirigir establecimientos hasta domar caballos, en todo, ha sido muy importante. Uno de los temas que ella plantea es el tema de la conectividad. Si vos salís de las zonas urbanas y ya no tenés conexión de internet, te complica la vida. Te complica la vida. Entonces, ferrocarriles son centrales. La Argentina, de hecho, tenemos puertos en el Pacífico. La Argentina hoy tendría que considerarse un país bioceánico. No solamente porque tenemos en el Pacífico la ciudad de Ushuaia, a eso hay que reconocerlo, eso es parte del Pacífico, sino porque Chile tiene menos de 200 kilómetros de ancho. Entonces, la posibilidad de acceder a puertos chilenos por medio de ferrocarril, que es el medio terrestre más barato que existe, ¿entendés?, permitiría que ciertas zonas se desarrollaran. Ahora, si todo va a ser pensar en los intereses de los políticos que parasitan el gobierno nacional, estamos complicados. Pero toda esta falta de infraestructura, yo digo, si vos pagás un arancel mensual para tener infraestructura, sea cobertura de internet, sea trenes, sea rutas que había mencionado vos antes, que tenían que armar cooperativas para subsanarlo, y no provee lo que vos estás pagando, ¿qué haces? Vas a la competencia. No, la competencia, por ejemplo, en el caso de... No, pero es que tratás de buscar otro proveedor de eso que te está fallando. El problema es que cuando el que provee es el Estado, no tenés manera de escaparte de eso, porque te están sacando la plata coercitivamente y encima no te dan lo que te dicen que te van a dar. Y no tenés vos como consumidor, como cliente de esos servicios, posibilidad de irte a una competencia. Entonces, el problema es... O sea, el déficit, planteemos que el problema puede llegar a ser el Estado como proveedor de estas cosas que está el problema no está siendo, funciona. No, el problema es que el Estado es manejado por políticos, y el problema son los... Siempre. El problema son los políticos. Entonces, hubo una época que la cosa funcionó. Ahora no funciona. ¿El problema es el Estado, que antes también existía, o el problema son los políticos, que antes había otros? Cuando estamos hablando de finales del siglo... No, pero déjame terminar. Aunque funcione, no tenés posibilidad de ir a la competencia. Cuando hablamos de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, en que la Argentina era un país realmente que se movía, que tenía movilidad social ascendente, mejores condiciones que en Europa.
teníamos mejores condiciones de vida que en el resto del mundo, mejores que en Europa, ¿entendés? Existía ferrocarriles privados y del Estado, de ambos tipos de gestión. Ferrocarriles privados que no se tendían donde querían, necesitaban planificación desde el Estado y autorización desde el Estado. Gracias a los ferrocarriles es lo que ha hecho, y ese tipo de obras de infraestructura, que en la Constitución exista la expropiación. Bueno, pero fíjate ahí en esa época por incluso. Fines, de utilidad pública. En esa época incluso, que ahí se eligió a Argentina por sobre otras opciones, que la competencia en estos proveedores es irte a otro país. No, era... Para tener el concepto, digo, la competencia en estos temas es, bueno, yo voy a otro país donde las condiciones, donde la infraestructura me sea más útil para la industria en la que yo quiero desarrollarme. Entonces, acá se eligió en ese momento, cuando el Estado argentino era una opción competente frente a las demás, se eligió el Estado argentino y sirvió para un montón de gente que vino a invertir en sus campos acá. Ahora, una vez que esa gente quiere elegir ir a otro lugar porque acá no es rentable, acá te sacan un 65% de impuestos, no tienen opción de irse a la competencia, primero porque no hay competencia para un Estado, para las cosas que provee, y segundo porque, bueno, si vos ves la competencia como otro país, bueno, no puedes llevar tu campo en un avión y llevarlo a otro país. Entonces, estos sectores rurales son los que menos posibilidad tienen de irse del país. Todo. Porque una persona que trabaja en otro rubro se va del país, listo. Hace las equivalencias de su carrera, o incluso cada vez menos es necesario tener una carrera hoy en día, y va a irse a otro país donde la infraestructura para su desarrollo es mejor. El error del análisis ese es, el problema que nosotros estamos teniendo es porque los servicios los da uno u otro, o el servicio que nos está dificultando a nosotros es el de la política. El problema que tenemos... Pero en otros países funciona. Espera que termine de explicarte. Entonces, el problema que estamos teniendo no es si lo provee el Estado o lo provee un privado. Porque de hecho la competencia existe. Cuando yo te digo que el Estado cobra por reparar los caminos rurales, no los repara y alguien más lo hace, está viendo... Pero está bien, se van a la competencia. De cierta manera, se van a la competencia, pero el Estado le sigue sacando para pagar esas cosas. Entonces que no empecemos a discutir de que ese impuesto ya no tiene que estar. Bueno, ahora, para discutir que ese impuesto no tiene que estar, tenemos que cambiar la opción política. Tenemos que empezar a ver que si seguimos votando peronismo, no podemos tener medidas liberales. Bueno. Y el país no se va a desarrollar. Con respecto a lo que vos decís, la infraestructura tiene que ver, pero también con condiciones que tiene el país. Si vos toda la infraestructura la montás en la Antártida, no vas a producir absolutamente nada. Porque las condiciones climáticas y geográficas no te lo permiten. Por eso sigue siendo rentable Argentina. Porque tenemos un suelo de la puta madre. Ahora, una vez un ingeniero agrónomo... Pero digo, aún con eso tenemos el peso del Estado que produce tanto un ingeniero agrónomo australiano contaba acá que estaba sorprendido por el tema de la tierra. Decía, nosotros tenemos que fertilizar rocas y ustedes tienen esto. Sí. Tienen este suelo. Un ingeniero agrónomo que vino a trabajar a Río Negro de Israel. Y me contaban que el tipo se puso en la orilla del Río Negro y se tiraba el agua en la cara. Y no podía creer y no fuera uno de los ríos más grandes que tiene el país. Es un río importante el Río Negro. Y el tipo se tiraba agua en la cara. Claro, en Israel se tira arena. Entonces nosotros tenemos unas condiciones a las que le tenés que sumar infraestructura. La Argentina es un país muy grande. Realmente, o sea, Estados Unidos de Atlántico a Pacífico no es tan largo como la Argentina de la Quiaca Ushuaia. La Argentina es más larga. Y hablando entonces te genera ciertos desafíos y un manejo de distintos climas. Pero tenés que tener una clase política a la altura de esa situación. Y eso es lo que nos está faltando. Hablando de la competencia en lo político. Hablando de competencia y de peronismo, podemos pasar al siguiente tema, que es lo de la interna liberal peronista de Maslatón. Que nada, para el momento que sale el video, que va a ser el miércoles, bueno, el 20 de enero, Maslatón cerró el plazo, finalizó el plazo de espera a Milei, de espera a la Libertad Avanza, para ver si lo dejaban participar en una interna para candidato a presidente de la Nación. Y bueno, se dio por no aludido a una interna, dijo que Milei no se la estaba dando y salió con unas declaraciones diciéndole cosas que ya le había dicho Milei, el armado, que era fascista, el eje de Karina, Kikuchi,
y Milei, atacando fuerte eso y diciendo que son unos autoritarios que no le permiten Hablando competir. de la troika stalinista. Claro, que no le permiten competir a Maslatón. Y bueno, dijo que por ahora va a seguir votando. Milita Libertad Avanza, no a Milei. Va a votar a la Libertad Avanza siempre y cuando, que hoy es Milei, siempre y cuando no haga un bajado de listas. Él textualmente dijo esto, que no, un bajado de listas para beneficiar a Juntos por el Cambio. Lo cual también es muy subjetivo, digamos. O sea, yo entendí, cuando lo dijo antes, que era salvo que Milei se baje. Ahora, si se baja una lista, no sé, a un intendente para beneficiar a alguien de Juntos por el Cambio, también va a dejar de votar a Milei. La carta de la comunicación que fue teniendo Maslatón en este tiempo sobre este tema es bastante confusa, porque es como, por un lado, es una dictadura, estalinismo, la troika, que esto, que la proscripción, que son una basura, que la antidemocracia, que son todo lo peor de lo peor, y por otro lado, mi único límite es que se pasen a Juntos por el Cambio. O sea, es como que digo que creo que estas cosas son tan fuertes y contundentes que creo que deberían pesar más que la cuestión de Juntos por el Cambio, no, porque de repente es como, la antidemocracia, que esto, que lo otro, bueno. Yo creo si pacta con el kirchnerismo no es un límite, por ejemplo. Habla de lealtad a sus palabras, de que él dijo que iba lealtad hacia el partido, hacia el frente de la Libertad Avanza, y siempre dijo que lo iba a votar y lo va a votar. Ahora, después se puede agarrar de una nimiedad, de una bajada de listas muy indiferente, y decir, bueno, por esto no voto a Milei. No sé qué va a pasar, eso lo sabremos. A mí me resulta muy interesante, y para ligarlo con la parte anterior que hablábamos de la sequía del sector rural. A ver. Y es, nosotros estamos en un problema que genera el tema de la sequía. Va a faltar dólares, además de faltar agua en ciertas regiones para tomar, ¿no? Y lo podemos considerar que en el 2018 también hubo sequía, y eso complicó el final del gobierno de Macri. Realmente faltaron dólares, producto también de la sequía. Y hablamos de eso, realmente estamos con un año electoral, con una situación que es muy compleja desde lo productivo del principal sector económico de la Argentina, cuando lo tomamos globalmente. Y los políticos discuten pelotudeces, porque estar discutiendo la discusión Milei más Latón entre ellos, se han vuelto el político tradicional y casta. Están discutiendo sus puestitos, sus puteríos, sus boludeces internas, y del país no hablan. Yo no he escuchado a ninguno de ellos hablar de los problemas que tiene el país. A Maslatón no lo están permitiendo ser parte. No lo permiten ser parte en la Libertad Avanza, porque él puede hacerse su partidito propio y puede participar, o puede participar con cualquiera. Se puede sumar al kirchnerismo si quiere. No te rías. La realidad es que... Yo doy mi opinión sobre Maslatón. Para mí Maslatón es una incógnita. Yo nunca lo lográs entender qué es lo que piensa, qué es lo que quiere. Originalmente yo creía que Maslatón fogoneaba a Milei porque Milei le sacaba votos a Cambiemos. O sea, que le hacía el juego al kirchnerismo. Ahora no sé. Ahora Milei también le está sacando votos al kirchnerismo. Claro. Y entonces ahora Maslatón lo ataca a Milei. No lo entiendo. El juego de Maslatón, yo no sé si estaba aburrido y se empezó Maslatón solo se divierte. Fruta. No lo entiendo. Pero se divierte a costa de la gente, ese es el problema. Porque la política no es una boludez en la que uno va y... por ejemplo, un comportamiento empresarial que siempre jode es la práctica del dumping. O sea, no es que vos vas a la política y haces dumping electoral y fogoneás la práctica de vender más barato del precio regular, digamos, y así poder correr a otros competidores. Después se establecen y bueno, en realidad vuelven a subir los precios y demás. Pero no es que uno puede jugar con la vida de la gente, porque digamos la política regula un montón de estas cuestiones, lo estábamos hablando recién, o sea, la calidad del político que vos vayas a tener y la forma, me atraganté, la forma en la que pueda conducir. Es la única persona que tiene que hablar a un micrófono y se pone a comer maní. Pero me estoy muriendo de deshidratación y falta de sal. Bueno, la calidad del político que vos tengas y también la calidad en la que pueda conducir su gobierno sin discusiones pelotudas como estas que estamos hablando, hacen a lo que después vamos a tener de resultado cuando se hable de planificación para apoyar a la producción rural o distintas áreas. Entonces,
la realidad es que el planteo de lo que está haciendo Maslatón es como si Milei de repente dijera, puteo todo el tiempo, digo, pelado de mierda, te puedo aplastar a las estancillas de ruedas, y de repente dice, che, Larreta no me da la interna. ¿Por qué no me da la interna? Estás equivocado. Para mí estás equivocado porque lo que Milei dijo siempre es, yo me voy a unir y voy a competir con quien quiera dentro de la Libertad Avanza, siempre y cuando sea del centro de la derecha. Y con esa excusa, incorporó el centro de la derecha y que respete la vida y la libertad de propiedad. Es lo que dijo él. Y con esa excusa incorporó a Bussi, incorporó un montón de intendentes en la provincia de Buenos Aires que son peronistas, que no sé si respetan la propiedad privada, la libertad de la vida. Esos están en los armados de todos los espacios políticos. ¿Y qué tiene que ver? Pero no está justificando, o sea, que lo tenga Milei porque lo tienen todos. Es justificado que son parte del sistema político. Está bien. Pero él es parte del sistema. Pero está bien. Él vino a limpiar la casta. Pero el problema, esto es una discusión que ya es de otro orden. Bueno, pero por eso déjame relacionarla. Yo lo que digo es, está bien, justifiquémoslo. Que tenga a Bussi y que tenga a los intendentes peronistas, porque es necesario. Supongamos, partamos esa premisa. ¿Quién mamar más latón? Partamos esa premisa y démosla como válida, no la discutamos ahora. A lo que yo voy es hipócrita incluir esa gente que poco tienen de liberal, con la excusa de, bueno, respetan ciertas instituciones, ciertas cosas que están del centro a la derecha, y después no incluir a un Maslatón que es objetivamente liberal. Podrá ser liberal clásico, no anarcocapitalista como Milei, pero es liberal. Entonces digo, Larreta no anda diciendo yo voy a competir con todos los que respeten esta ideología. Está con Marra, que no es anarcocapitalista. No, por eso, pero Alejandro, digo, Larreta no dice yo permito competir con la gente de esta ideología. Yo voy a competir con quien yo quiera, dice Larreta, o con la gente de mi partido. Entonces, Milei no dijo eso. Milei lo que dijo, yo compito con gente del centro de la derecha que respeta vida, propiedad y libertad. Mucha gente en Juntos por el Cambio lo preferiría a Milei adentro que afuera. En realidad, bien, pero él dijo que iba a competir adentro. Respecto a los valores republicanos, los valores antipopulistas, sí, igual está planteando y demás. No cambiemos Juntos por el Cambio, sino de la relación Milei Maslatón. Está bien, pero respecto a lo que vos decís de Maslatón, es justamente, hay una de las lecciones de política que da Maslatón, que es que no valen, no importan un carajo los discursos previos, importan los intereses a los que uno responde. Si Bussi representa en este momento, va a representar de ahora en adelante los intereses de un espacio político que se planta respecto al libre comercio, a la propiedad privada, de determinada manera, y ya hace años, porque en realidad Bussi hace años tiene una forma de conducirse vinculado a la derecha, no necesariamente al liberalismo puro, eso nada que ver, pero sí vinculado a la derecha. Lo ha querido tentar Patricia Bullrich, lo ha querido tentar Macri, lo ha querido tentar Juntos por el Cambio. ¿Son de derecha ellos? Pero perdón, es el armado en Argentina, la oposición, tenés una oposición que tiene de centro derecha, o sea, pero vos perdón, tenés algo... Milei se ha encargado de decir que Larreta y Juntos por el Cambio es una coalición muy amplia, y el PRO sí, pero igual me parece que se está sacando de eje porque no estamos discutiendo Juntos por el Cambio. La discusión es que la libertad avanza no está pudiendo resolver su interna. Pero es que estaba porque en definitiva la discusión que planteo yo es la libertad avanza dijo que iba a competir con gente dentro de la derecha. ¿En qué encuadre ves a Bussi y a los intendentes peronistas más liberales que Maslatón? Es que te digo, o sea, ¿por qué permitís con esa excusa meter a Bussi a intendentes peronistas y no a Maslatón? Dale la interna, que pierda 80-20 y listo. Pero la realidad, pierda o no, a mí me parece que la perdería por goleada. No tiene nada que ver con eso, pero tiene que ver con una cuestión de vos trabajarías con alguien, o sea, vos no podés estar en el mismo espacio político. Si en Juntos por el Cambio no están todo el tiempo diciendo, no, porque esta es una dictadora camboyana, este es un hijo de remil puta, esta es una basura que si gana vamos a morirnos todos. O sea, Maslatón, el tema es la grandiosidad con la que maneja todas las cosas. Entonces vos no podés trabajar. Pero lo tenés que manejar pero es el problema de la interna que tiene el grupo de Milei. En definitiva, independientemente de las cosas que lo diga, porque en Cambiemos, o en Juntos por el Cambio, también tiene problemas. Lilita Carrillo ha dicho sus cosas, Morales ha dicho sus cosas, y más o menos van tratando de mantener la carga ajustada. Me parece que el problema central que estamos viendo es que la libertad avanza no puede resolver su interna. No es consistente. No tiene forma de resolver su interna. No es consistente porque se dice y se desdice, Milei. Claro, o sea, lo que se ve es que no tienen democracia interna. Que la libertad avanza es Milei
y de manera autocrática, es decir, lo que dice Milei. Ha pasado ahora que Bloomberg salió a decir que él iba a ser candidato en la provincia por Milei. Cintia Fernández también salió a decir, y hubo alguien más que ahora no recuerdo. Y ahora salieron burlando, no sé, y había creo que alguien más. Y ahora han salido a decir, desde el grupo Milei, el nudo, que las candidaturas se iban a resolver más adelante. En los plazos que son, sí. O sea, alguien ha estado hablando con Bloomberg y con Cintia Fernández. Sí, puede ser que si las Bloomberg conversaciones hayan dice, sucedido. si Bloomberg dice, a mí me vinieron a hablar del grupo de Milei, yo voy a ser candidato por el grupo de Milei, y después Milei sale a decir, acá no hay candidaturas, ya se va a resolver, que en cierta medida suena a ya las voy a resolver. Entonces tiene un problema interno en el que alguien que considera que tiene derecho, que tiene la suficiente autoridad para salir a hablar, Milei lo está desautorizando. Es que no parece un frente partidario, parece es muy raro. Igual parece una pregunta, el reinado de Milei. Porque digo, no es un frente van a dejar hablar porque no puedo acotar a ninguna cosa que hablan. O sea, es como, quiero hacer dos palabras y me tiran tres para atrás. Vamos. A ver, vamos con esto que vos estás diciendo, lo de Bloomberg, que hace a la construcción de una estructura política. Recordemos que Libertad Avanza no es un partido, es un frente, pero también es un frente incipiente y que se forjó también ante la necesidad de la expresión de un espacio político con las ideas de Javier Milei en la conducción. Entonces ahí hay un problema de índole de que todavía Libertad Avanza no ha trascendido a Milei, que eso es un problema real. Pero es un problema que cuando vos estás en la construcción política, un espacio político que surgió en 2021, no lo va a resolver para ahora. A ver, el PRO, cuando iba chupando todos los partidos de centroderecha habidos y por haber en el mundo, no iba a tener gente que esté bastardeando a Macri, por ejemplo, cuando se estaba construyendo. Ahora vos podés tener en el propio PRO gente que bardea a Macri. Eso no podía pasar en 2003. En este momento que vos tenés una construcción que depende de una conducción eficiente, el mismo Maslatón miles de veces se encargó de decir: la construcción de Libertad Avanza depende de que se siga a la conducción de Javier Milei. Y fogoneó la conducción de Javier Milei 1001 vez. Ahora resulta que, como vos decís, se aburrió, entonces tiene ganas de patear el portazo, y en vez de irse solamente con un portón y irse a comer ñoquis como Carrió, va y hace todo este show mediático, este circo mediático, y espera que encima se le dé el espacio para medirse y pelotudear en. Pero vos te en creés que los votantes de Libertad Avanza no van a reconocer eso mismo que planteas vos. Digo, ¿por qué Milei no dice, bueno, todo es la interna, y que los votantes como vos de Libertad Avanza digan, hagan ese mismo análisis que haces vos y no lo voten? ¿Por qué no compiten? ¿Por qué no compiten y que surja del voto, surja el mejor, el que la gente considere mejor? Y compitan esas posturas. Porque yo puedo tener una diferencia de la tuya siendo votante de Libertad Avanza también. Hay que reconocer que esa postura en un ámbito de respeto. Pero esa postura de que y es respetuoso el ámbito. ¿Dónde es respetuoso el ámbito si vos pasás, haces una gira mediática? No, el nuestro, digo. Yo estoy hablando de lo siendo dos votantes de Libertad Avanza, podemos tener yo una posición, no es el caso, digo, a favor de Maslatón y vos una de Milei, por ejemplo. Todo lo que vos quieras. Y pueden en un mismo, en la misma interna, votar y ver cuál es la posición con más gente aficionada. Todo lo que vos quieras, pero lo que yo estoy diciendo es un tipo que se hizo una gira mediática que no se hizo en la vida para hablar en todos lados diciendo dictadora camboyana hijo de puta basura el otro. Porque es lo que una hacían. mierda. Pero disculpame, ahora bájame un segundo. Esa forma de comunicar fue la que trajo Milei. Y también se mandó giras mediáticas, los convocaban de todos lados para putear a todos los demás. Pero después no le pedí internas a los que puteaba. No, pero lo que me refiero, pero sí en cuanto a la forma de comunicar, esa la instaló él. Esa la instaló él. Sí, pero la crítica a él no es a la forma. La crítica a él no es a la forma, sino a que putee y después pide internas de la gente. Pero vos tenés derecho de decir, si esa va a ser la forma, bancate que los otros también vengan con esa forma, ¿entendés? Y reducite a lo importante que es que Milei proponga qué es lo que quiere hacer con la Libertad Avanza, que Maslatón proponga y que el electorado decida cuál es la función-beneficio, ¿no es así? Y que lo haga, pero fuera de joda. Pero es que, a ver, pero eso sería una interna. Pero eso no sería una interna. Y te voy a hacer un comentario histórico. A nivel electoral para la gente, no tiene sentido. Cuando el PRO, antes de que llegaran al gobierno de la ciudad, empezó a chupar a otros partidos políticos, Macri no era tan respetado ni querido como es ahora entre esa gente. Por supuesto. ¿Entendés? Era visto primero con el peso de ese apellido, porque nosotros hoy Macri fue presidente, ha sido intendente de la ciudad de Buenos Aires, ha hecho buen gobierno en la ciudad,
no, bueno, ha tenido sus bemoles en La Nación, pero es una persona que ahora tiene un reconocimiento y un respeto que no tenía cuando decir Macri era decir Franco Macri. Ujú. ¿Entendés? Entonces, hoy, que la gente no lo quería, de los partidos que iban siendo chupados, que la gente no lo quería, te puedo asegurar, porque yo eso lo vi de adentro. Entonces no es que, bueno, la situación es paralela. Lo que tienen que decir es, bueno, muchachos, a Milei, dentro de su coalición, le surgió una competencia, tiene que decir, bueno, compitamos. Si no, la política es estalinista la que llevan. Desde el punto de vista de la organización interna es ¿Y estalinista. sería correcto adjetivarlo de ese modo? A mí me parece que No la sería- no sería democracia, agradable, la sería una democracia es lo excepción. suficientemente grande para que quepan todas las voces y todos los espacios. Pero si vos criticás absolutamente toda la estructura y la forma de hacer política o la gente que está... O sea, si vos criticás absolutamente todo de un espacio al que vos querés competirle digo, o sea, en tal caso haces una elección interna. No, las PASO no es una elección interna. No, pero es una Malatón está es planteando algo para el ir electorado. ¿Por qué vas a usar la estructura que vos tanto puteaste? No, pero él dice Vos vas a usar la hacerla de estructura de manera privada. Tucumán. Pero vos No. existe hacer de manera La privada estructura es del líder supremo o es No. es de los afiliados. Pero si vos criticás tanto esa estructura, si a vos te parece tan mala, vos estás usando la estructura, por Pero vos ejemplo, de podés- Tucumán, de Salta, de Corrientes, de lo que sea, y se supone, y vas a usar esa estructura que tanto puteaste para hablar en contra de esa estructura. O sea, ¿por qué no lo haces desde otro espacio? No, porque hay cosas a veces que determinan que uno Que ponga queda el dentro. partido, que A ponga ver, el sello, el que diga radicalismo, qué es lo que va a hacer. El radicalismo, final del siglo XX, tenía dos líneas, que era Renovación y Cambio y Línea Nacional. Una de centro izquierda y una de centro derecha. Línea Nacional se separa y López Murphy forma Recrear cuando Alfonsín mete al radicalismo en la Internacional Socialista. Mientras no sucedió eso, tenía dos líneas internas. No se querían. Iban juntos, tenían algunas ideas que estaban de acuerdo e iban juntos, ¿entendés? Cuando la cosa se extremó, ¿entendés? Apareció Lilita Carrió se fue y formó el ARI, y López Murphy se fue y formó Recrear. Ahora, me parece que internamente en La Libertad Avanza, no, o sea, las organizaciones políticas son de los afiliados. Son de los afiliados. Y si un afiliado dice, yo estoy básicamente con estas ideas y la dirección que lleva no me gusta, tiene derecho, puede hacer irse, es una alternativa, y la otra es decir, la peleó internamente para modificar. Vos sos hincha de Boca, y si no te gusta la dirección de Boca, ¿te vas a hacer de River? ¿O te vas a hacer de Yupanqui? ¿O decís, bueno, yo quiero seguir siendo de Boca, pero que cambie la dirección a la que está yendo Boca? Nada más. Entonces, el derecho de Maslatón a participar en una interna dentro de su espacio político, de esa agrupación, existe. Que le nieguen eso y empieza a sonar autocracia, empieza a sonar azarismo. El tema es, hay una diferencia entre hacer una interna dentro del peronismo, que hay distintos dirigentes, que hacer una interna en el kirchnerismo. Si vos tenés un espacio que hoy en día tiene más una representación con una sola figura, como es el caso de Javier Milei, y todavía no tenés esa multiplicidad, ese coral de voces por ahí, la realidad es que todavía, o sea, justamente Maslatón fue uno de los tipos que fogoneó. Explícamelo de vuelta, porque hiciste la comparación con el kirchnerismo es el estalinismo. Pero estamos hablando o sea, viene sacá estalinismo y todas esas concepciones en cuanto a la izquierda. Yo te estoy hablando únicamente en cuanto a la imagen personal. Cristina es una imagen muy fuerte dentro. Pero no entendí la comparación que quisiste hacer. Que digo que no es lo mismo que vos le hagas una interna a Cristina en la Cámpora, que es una organización netamente kirchnerista, que vos le quieras hacer una interna a Cristina en el peronismo en su conjunto. Es diferente. Vos querés hacer una interna en el liberalismo o en la derecha en su conjunto, es una cosa. Vos querés hacer una interna en un... No tenemos un rejunte de espacios de derecha o de centro derecha a total. Dos puntos. Primero que Milei se está desdiciendo porque él dijo que sí iba a hacer internas con quien quiera dentro. Es más, dijo... Se desdice como de muchas cosas. Claro, se desdice una vez más. Como dijo, yo haría una interna con Macri o con Bullrich si vienen dentro de la Libertad Avanza. Eso lo dijo, ¿o no? Sí. Bueno, entonces... Hasta con Pichetto. Digo, yo haría una interna con esta gente que está dentro de... Como dije al principio, vida, libertad y propiedad, está del lado mío... Está del centro de la derecha, bueno, yo permito que entren en la Libertad Avanza y hago una interna. Ahora,
con ellos sí, que es imposible que entren. O sea, lo dice porque sabe que no va a pasar. Ahora, con Maslatón, que Maslatón se lo propone para hacer, no, vos no. A mí me parece... Cuando capaz es mucho más liberal que Macri. No, y además Digo, usó esta vez, dejó Juntos por el Cambio y empezó a hablar del kirchnerismo y de la cámpora. Adentro de la cámpora y del kirchnerismo no puede haber internas, porque es una organización vertical. Pero ¿qué es lo que fogoneó Maslatón todo este tiempo? Para. Una organización vertical liderada por Milei. Es lo que él quería. Y bueno, es lo que él quería y ahora quiere que de repente y ahora sea la otra organización cosa. vertical, pero estás reconociendo que es una organización vertical. Pero es el kirchnerismo mileísta. A mí me parece, a ver, pero kirchnerismo, ¿no? Kirchnerismo es una ideología de izquierda, como dijiste, estalinista, que no tiene que ver. El estalinismo no es de izquierda. Si vos analizás las cosas, tienen muchas capas las cosas. Que vos me menciones el estalinismo por las posiciones ideológicas del kirchnerismo en comparación con un espacio que tiene de principal idea, las ideas de la libertad, me parece que es completamente diferente. El kirchnerismo no tiene ideología. Praxis políticas similares en cuanto a justamente en este momento de la historia. historia. Es que lo que vos no entendés es que el kirchnerismo no tiene ideología, tiene praxis política, nada más, no tiene ideología. El estalinismo no tiene ideología. Bueno, tenés razón, justamente acá ese es un espacio en el que sí hay un cierto corpus de ideas que rigen. ¿Y no le entra la democracia? Me parece que sí entra la democracia, pero creo que no. Maslatón en ese corpus de ideas? A mí me parece que no. De vuelta, a mí me parece que creo que uno trabaja con quien uno no quiere. Entra más Bussi en ese corpus de ideas que Maslatón. A mí me parece que es una cuestión lógica. A ver, yo no digo que... O cualquiera, saquemos los nombres. ¿Por qué no hay competencia en ese sector? Yo no digo que no pueda existir una interna. Podría existir o no, hasta capaz hasta es más beneficiosa para la libertad de avanza que haya una interna o no. Yo en general soy de creer que las internas generan más atracción a lo que está pasando en este espacio. Por ejemplo, en 2019, cuando Esper se estaba peleando entre ellos con Milei o con varios más, yo pensaba, che, si esto lo manejan bien, si esta interna la manejan bien públicamente, no como la manejaron, bueno, no fue manejada, pero digo, si la manejan bien, puede capitalizar que la gente esté interesada en qué es lo que tenemos para decir desde este espacio político. Sí, pero eso es historia vieja, pero... No, son elucubraciones porque en realidad no se está dando. Me hiciste acordar, en la década del 90, en la UOM, en la Unión Obrera Metalúrgica, estaba Lorenzo, yo todavía estaba afiliado, estaba Lorenzo Miguel. Se iba a las elecciones sindicales con lista única. Era lista única. La única lista habilitada por el sindicato, manejado por Lorenzo Miguel, era la lista de Lorenzo Miguel, que era la celeste. La lista blanca nunca fue legalizada. Entonces tus opciones eran voto a la celeste, no voto, y si te presionan los delegados, y votá a sobre vacío. Entonces, sí. Fuera de joda, no es interesante lo que dijiste. Porque cuando vos relacionás, bueno, es un momento de salir a competir y le apareció a alguien que le hace oposición. No a Milei, me parece que ni siquiera a Milei, sino a ciertos temas organizativos y a gente que está por debajo de Milei. ¿Entendés? Y reacciona como Lorenzo Miguel, como el sindicalismo peronista. Igual a mí me parece que, a ver, de lo peor. Yendo a lo primero que vos estabas mencionando, en su momento vos estabas diciendo que los políticos justamente ante los problemas nacionales se dedican a discusiones pelotudas. ¿Sí? Y la realidad es que todo esto que está pasando es una discusión pelotuda para capricho de un multimillonario que vive cómodo y que lo único que hace es pelotudear, como dijo él. ¿A cuál de todos los pelotudos multimillonarios estamos hablando te estás de Carlos Maslatón, lleno. estamos hablando de uno solo. Entonces digo, a mí me parece que está todo bárbaro, si quiere una interna, no quiere una interna, eso lo verán, se verá cómo lo manejan, lo estructuran. Seguramente se van a tener que sentar a conversar y negociar ciertas cosas si es que en algún momento deciden otra cosa. Por el momento no parece que vayan a haber una interna con él, no con otras personas. Con él no harían una interna porque distintos choques que han tenido a nivel organizativo de la estructura. Todos los partidos han tenido choques con personas y les han negado participar dentro de la estructura partidaria porque no coincidían, no llevaban ya los intereses del partido adelante. Entonces digo, sería muy incoherente que de repente Maslatón, un tipo que fogoneó una estructura verticalista de seguir a la conducción de Javier Milei, de que todo tenía que ser como Javier Milei quería y nada más, que un tipo como ese, que defendió todas las cosas que ahora critica, de repente quiere hacer una interna y le hagamos el juego para que él entre a boludear. No porque es hacer el juego. A mí me parece pero es el juego, porque si... Nosotros tratamos de hacer un programa político. El tipo siempre se fue de los espacios políticos así, con escándalos. Entonces es hacerle el juego. A mí no me parece que sea responsable. Acá lo que estamos viendo, acá estamos viendo un sector político que dijo que venía a cambiar la política, está haciendo las cosas
más fuleras Claro, del sindicalismo independientemente peronista. de quién es más latón. ¿Entendés? Del sindicalismo Independientemente de quién peronista. es más latón. ¿Entendés? Independientemente de eso. Pero es que no es independiente, porque la interna no se la negó Y a todas las personas, se la negó a Carlos Malatón. Claro, al que le discute. Al único que se la pide. No, es que bueno, pero a ver. Y en los demás partidos políticos, recordamos lo que en estamos casos, hablando. son expulsados en casos excepcionales. La mayoría de la gente que está en desacuerdo se va. En este caso, el tipo quiere, por lo que dice, yo no lo defiendo y no lo entiendo, pero lo que dice, él quiere pelearla desde adentro y no le están permitiendo pelearla desde adentro. Y bueno, pero vos hablabas, son No, yo me expulsados en refiero. casos excepcionales. No, lo que digo es, bárbaro. Si Milei venía a cambiar la política, ¿por qué hace las mismas prácticas verticales que hacen todo, que los supuestamente hacen todos los demás? O sea, Aunque Maslatón la haya fogoneado. claro, o sea, en eso estamos de acuerdo. Maslatón fogoneó el culto a la personalidad y ahora el culto a la personalidad se le viene en contra. Ahora, la realidad es que cuando vino Milei, venía contra el culto a la personalidad. Y ahora él está montado sobre el pedestal. Yo no creo que, o sea, creo que Milei vino a transformar muchas nociones de lo que se está haciendo a nivel liderazgo del gobierno nacional. Pero no, a ver, el tema culto a la personalidad es relativo. Hay gente que va a tener culto a la personalidad. Milei, literalmente Milei, en todas las intervenciones que tuvo, dijo: lo que tienen que seguir no es a Milei, es al liberalismo, o es a estas ideas. Siempre lo que planteó es eso. Nunca dijo, me deben un cheque en blanco a mí. O sea, la gente tiene naturalmente eso. La señora esa que estaba ¿Y vos le embarazada, creés? la señora boliviana que estaba embarazada y le puso al hijo Milei, Gente pero hay en gente Uruguay, para todo. agarrar la lista de nombres en Uruguay, hay gente que le puso pero hay al hijo gente de Hitler. está ¿viste? bien, pero hay gente para todo, hay gente que le generan admiración, distintas figuras y que van a tener esas cuestiones. Ahora, ¿Qué tiene que ver la gente con lo que estamos hablando de las cúpulas partidarias? pero te estoy mencionando porque vos hablás del culto de personalidad. Culto de la personalidad No, a no, nivel... no. A ver, el culto de la personalidad vos lo podés ver de dos lados. De la gente que agarra a un líder y le reza como si fuera un santo. Y otra cosa es el culto a la personalidad fogoneado desde la cúpula. Fogoneado desde la cúpula. No es lo mismo. Yo puedo entender una persona ignorante, ¿entendés? Mire un político y sienta que es su padre o que es Dios. Es atraso, pero lo puedo entender. Ahora, un político diciendo yo soy Dios, no digo que Milei haya dicho eso, pero un político diciendo yo soy Dios, ya es otra historia. ¿Entendés? El culto a la personalidad del nazismo, del fascismo, y desde abajo es ignorancia, pero desde arriba es peligrosa. La realidad es que... Y es más, en una organización democrática y liberal, el culto a la personalidad tendría que ser, el culto a la personalidad desde los sectores bajos, tendría que ser combatido y no promovido. Está bien. Igual me llama la atención porque digo... No le exigimos, creo, el mismo nivel. Cuando presentaban todos, ninguno tenía una puta triste interna en sus espacios políticos, no sé, 2019, no le exigíamos, de repente tenés que tener otras voces. Milei vino a cambiar la discusiones. política. Claro, pero ese es el tema, o sea, le exigimos... Además, exigimos más que al resto, naturalmente le exigimos más que al resto, y está perfecto que eso así sea, pero la realidad es que hay cosas de la praxis política que son independientemente de quién está. O sea, verticalismo en todos los espacios hay cierto verticalismo. Antes de las PASO los partidos resolvían, algunos partidos, otros no, resolvían sus cuestiones internas por medio de internas. Y también con lluvia de cargos y con negociaciones y con promesas a futuro, con valijas, cosas, es lo mismo. Pero eso sigue pasando ahora. No, pero vos constantemente cambias el tema. Dijiste que los demás partidos no resolvían sus internas por medio, o sea, no se sus problemas internos por medio de interna. Había partidos que sí. El radicalismo tenía internas. Y había otros partidos que también tenían internas y resolvían sus cuestiones por internas. La candidatura en la oposición a Menem en el año 95, ¿entendés? Que el candidato fue Bordón y se discutió, se llamó una interna. Había una candidatura que era la de Bordón, la otra era la de Chacho Álvarez y ganó la de Bordón por un pelito. Y entonces la fórmula fue Bordón-Chacho Álvarez, si no me equivoco. El candidato fue Bordón. Y el tercero, que era del radicalismo, que jugaba solo, era Masachesi.
Ahora, en ese momento hubo una coalición que tenía que ver cómo resolvía su tema interno, o sea, sus candidaturas, e hizo una interna. Y te estoy hablando del año 90, si no me equivoco, fue en el 94, pues fue para las elecciones del 95. Entonces, no es que nunca nadie resolvió con internas. Hay organizaciones. No que digo sí. eso, pero digo, Oye, organizaciones que no. Después vinieron las PASO, ha habido algunos que han ido con una lista a las PASO, con una lista única, y ha habido otras agrupaciones que han ido con más de una lista y se resolvió en las PASO. ¿Entendés? Ahora, llama la atención que alguien que viene en contra de esa política tradicional de la lista única, del verticalismo, de la cultura del endiosamiento del líder y todo ese tipo de cosas, que ahora no quiera dar una interna. Bueno, parece que se está... Para ir cambiando un poco de tema, porque ya se está achiclando la discusión, pasemos, si querés, al tema de la CELAC y Maduro viendo Argentina. Así que sí, bueno, la realidad es que ahora, justamente hablando estuvo presente en la conversación hablar de estados ineficientes y de estalinismo y demás, y tenemos justamente ¿no se escucha? Que estaba hablando al micrófono, por eso. Y tenemos justamente a un triunvirato del mal que iba a venir completo a la CELAC en Argentina, que se daba este año. Ahora estaba viendo que la presencia de Maduro pudo ser bajada. ¿Es un logro? Esa es la discusión que uno podría hacer. ¿Se consideraría un logro? Yo creo que en realidad es simplemente Maduro vio los riesgos de poder ser capturado, vio que era una situación mucho más peligrosa de la que pensó originalmente. Y elementos podrían haber. Es más show que otra cosa. Lo que la decisión que ¿Para tomó. quién es el show? Digo, a ver, Lula llegó, Evo Morales llegó, y el otro importante que era Maduro. Bueno, también. Sí, pero Lula no tiene pedido de captura. No, bueno, digo, pero ¿cómo podría haber sido capturado acá si el mismo Estado de Nación está a favor de Maduro? Está bien, pero hay que ver cómo juega la justicia. En eso hay que reconocer. Patricia Bullrich, que iba a presentar la denuncia para la captura, y con el tema de la DEA. No nos olvidemos, a Pinochet fue detenido en Londres y estuvo hasta que se resolvió su situación. Si lo extraditaban a España o no. Sí, y no sé si no hay, corrígeme si me equivoco, pero no sé si no hay competencia para que la ciudad, si quisiera, lo podría haber detenido, a diferencia de Policía Federal, porque teniendo un pedido de captura del... Sí, Policía Federal tampoco lo hace, lo hace, Policía actúa, es el brazo ejecutor de las decisiones de la justicia. Sí. El tema es si la justicia de la ciudad o la nacional era la competente en esta situación. Pero lo que sí hubo un sector que se ha movido, tanto venezolanos residentes en Argentina como algunas agrupaciones políticas se han movido al respecto, y que ayer hubo marcha, sí, en la que estuvo Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, hubo no me acuerdo quiénes más, me acuerdo de haber leído de ellos, sí. Entonces con gente de la comunidad venezolana residente en Argentina. Entonces lo interesante es que hubo una actitud activa con respecto a esta situación de que estén viniendo dictadores, gente que realmente son deplorables. Tema el de los organismos de derechos humanos hacen un silencio que es realmente acusatorio. Yo diría que los internacionales y los locales, porque nunca tenemos que perder de vista, siempre hablamos... Yo hablo de los locales. Sí, pero nunca los tenemos que perder de vista también a los internacionales, o sea, los que son Amnistía, los, no sé, todos los que aparecen como consortes de repente cuando la derecha hace algo que no les gusta. Yo creo que hay que tenerlos en vista también, porque responden también a intereses en los que
también nos juegan en contra. Siempre que queramos hacer algo, siempre van a estar tipo, no sé, querés hacer una pistola taser, querés que la policía tenga mejores herramientas para la defensa, y muchos organismos de derechos humanos internacionales también se van a poner en contra de eso. Ahora, si la izquierda lo hace, se le van a permitir todo, porque no han hablado en contra de sí, pero de esas cosas. yendo a lo doméstico... Pero yendo a lo doméstico, tenés de Abuela de Plaza de Mayo en adelante, concierto de organizaciones de derechos humanos, porque en Argentina hay por todos lados, pero responden a los intereses de los dirigentes que se juntaban en esta oportunidad en Argentina. Pero también está, por ejemplo, Luis Lacalle Pou, que va a venir a esta convocatoria, sí, y está alejado de esta ideología, digamos, de los... O sea, no es el foro de Sao Paulo lo que se va a reunir en Argentina. Digamos, entonces, hay que ver también qué declaración puede llegar a hacer los presidentes que están a favor incluso de la detención de Maduro. Los presidentes van a tener una actitud, creo, responsable con una organización que, como vos decís, no es una organización partidaria, pero sí van a... Espero que hayan discursos, por ejemplo, vos decís Lacalle Pou, que es un tipo que se ha presentado como liberal y con un discurso bastante sensato en general. Creo que debería tener algún discurso, algún pronunciamiento en contra de quienes estaban invitados, porque el problema sería que estén invitados en una primera instancia. La realidad es que también hubo durante todo este tiempo mucha legitimidad internacional para el régimen de Maduro, porque mucho hablamos del kirchnerismo y el de Cuba. O sea, mucho hablamos del kirchnerismo, pero la legitimidad que se le dio ahora a Maduro, bueno, la famosa esa foto que está con Macron hace poco, que justamente estaban queriendo negociar por el tema del petróleo, que están necesitándolo urgentemente para abastecerse en Europa. La realidad es que se les está cortando por el lado de Rusia con todo el conflicto de la guerra, y necesitan un mal menor, que es el de Maduro. Para ellos es un mal menor porque no las viven. Pero yendo, a ver, Abuelas de Plaza de Mayo no es el gobierno francés. El gobierno francés, como te digo, a veces tiene que decir la necesidad tiene cara de hereje. Si viniera, por ejemplo, viviera un Pinochet acá, a la reunión de la CELAC, pondrían el grito en el cielo. Viene un criminal como Díaz-Canel, Maduro, o ¿cómo se llama? El de Nicaragua, Ortega, y no dicen absolutamente nada. Y son la misma clase de criminales que Pinochet. Lo que hablamos siempre de la doble vara que tiene la izquierda. Y lo que vos mencionás de la Guerra Fría también, de verlo como buenos y malos. Sí, no es la Guerra Fría, pero sí... Se comportan de ese modo. Es el estalinismo. Es el viejo Partido Comunista que sigue existiendo porque no es un partido de izquierda, es una organización política que no tiene ideología. Mientras la gente no entienda que Maduro no es de izquierda, Ortega no es de izquierda, Díaz-Canel no es de izquierda. Son autoritarios que se acoplaron a ese discurso. Son estalinos, son estalinistas. Es una forma de entender la economía y el poder, y no tienen ideología. Pero las medidas políticas económicas que aplican son de izquierda. No son ninguna es de izquierda. Toda la política... Eso, y esa coartar libertades no es económica. Libertades económicas. El estalinismo es el retorno a la Edad Media. No es el avance al socialismo, no es el comunismo, es el retorno a la Edad Media. Es precapitalista el estalinismo. Entonces, a veces cuando dicen la izquierda, o hablan de izquierda, los Kirchner como izquierda, perdés capacidad de hacer análisis. Es una organización política que no tiene ideología, tiene desesperación por la plata y por el poder, porque es la forma de conseguir la plata y retener la plata. Nada más. Es una organización de poder que no tiene ideología. No construyen un proyecto de país, un proyecto de sociedad. Tienen proyectos personales y la sociedad está para servirlos. Es el feudalismo. Entonces, eso sí hay que entender. Esa estructura está diseminada por América. Logró ocupar Venezuela en estos momentos, recuperar Nicaragua, como era en la década del 80, ¿entendés? Y logró penetrar todos los organismos de derechos humanos. Entonces, hoy Abuela de Plaza de Mayo, cuando vos los escuchás, decís, esto ya no es un organismo o una organización de derechos humanos, que la que fue sincera en eso fue Eve de Bonafini, cuando dijo, ya no somos una organización de derechos humanos, somos una organización kirchnerista.
Ahora, me parece que lo destacable y para atacar internamente está eso. El que los organismos de derechos humanos, cuando los que asesinan son estalinistas, no dicen nada. Entonces pierden toda legitimidad. Sí, estamos todos de acuerdo. Son organizaciones que ya no tienen ningún tipo de legitimidad. Sí, la realidad es, hay pueblos que están sufriendo, el pueblo cubano, el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Venezuela, y el tema es que se hace un poco la vista gorda a todo eso ya. Por ejemplo, pasó lo de Maduro. ¿Es una victoria de algo? Solamente Maduro la tiene más complicada que, no sé, un tipo como Díaz-Canel. Pero Díaz-Canel también, de vuelta con el tema de la legitimación internacional. O sea, seguimos partiendo de la base de que son dictaduras naturalmente autoritarias, que son personas claramente estalinistas. O sea, no sé si es una visión a lo mejor tenemos una diferencia etaria, y a lo mejor yo también era así a los 22 años, pero cuando uno es más joven quiere el todo o nada. Y cuando uno se va volviendo más grande y entiende que en la vida no es todo o nada, sino que hay pequeñas victorias y pequeños avances y pequeñas derrotas, entonces lo que Maduro no haya podido venir, uno lo festeja como una pequeña victoria. No es ganar la guerra, pero fue una batalla. ¿En qué beneficia al pueblo? No viene acá y se abraza con Macron después, o sea, me parece que ni siquiera es una victoria, porque es hasta peor. Tiene mayor legitimación internacional que si hubiera venido acá a Argentina. Pero lo que pasa es que, a ver, nosotros no vivimos en Francia, entonces vos lo podés analizar desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista de política interna. Que no haya podido venir a la Argentina, ¿entendés? No sé cómo lo ven, a lo mejor estoy equivocado, pero yo lo siento como una derrota del kirchnerismo. Y es una derrota de un discurso de poder seguir limpiando la imagen. No, a ver, son la misma organización. Cuando nosotros vemos Podemos en España, Podemos en España, es una organización es todo lo mismo. Que se cruza con el chavismo y son asesores de Chávez. Vienen acá a la Argentina, los de Argentina van allá. Es la misma organización. No se inspiraron, son la misma organización internacional. El Partido Comunista, el estalinismo, no son partidos nacionales, es una organización mundial. Pero vos ves una victoria. Entonces son la misma gente. Para la Argentina es una victoria, no para Venezuela. El problema en Venezuela lo van a tener que resolver los venezolanos. Lo que planteaba él es, esto no beneficia en nada a la gente que está pasando. Nosotros tenemos que hablar desde acá, que no hayan podido venir. Pero eso no beneficia en nada a la gente que está quedando mal en Venezuela, que está pasando mal en Cuba. Lo que beneficia es a la situación política argentina de que está perdiendo el kirchnerismo, digamos, es el tu análisis, digamos. Pero, a ver, lo comparto, pero una derrota internacional del gobierno, no sé si ayuda o no ayuda a los cubanos, ¿entendés? Lo que sí, darle legitimidad a la dictadura cubana, y a los cubanos no le conviene. Después, si esto es una victoria también para los cubanos, o en este caso para los venezolanos, no lo sé, dependerá de cómo lo analicen ellos y las acciones que van a realizar. Claro. Entonces, o sea, a ver, la liberación de Venezuela van a tener que hacer los venezolanos que están en Venezuela y con el apoyo de los que están fuera, pero lo van a tener que hacer ellos. Nadie va a sacarles a Maduro de encima. Bueno, lo van a tener que hacer ellos. También no es que no hayan habido planes antes internacionalmente para poder sacarlo a Maduro. Justamente están esos comunicados militares que hablaban del apoyo militar de Argentina, de Brasil, para con el pueblo venezolano en su momento. Sí, ¿y en qué? No concluyó, pero digo, ¿por qué no concluyó? Pero no significa porque que los no venezolanos van a tener que poner la bola sobre la mesa. No significa que no se haya propuesto. Entonces digo, también es una posibilidad. Justamente muchos venezolanos han pedido la intervención militar, que tiene muchas complicaciones. Pero digo, no es que es una discusión que sea solamente que se hace de afuera de Venezuela, sino que es una discusión que es interna también de los miles de opositores al régimen. Nosotros desde acá no vamos a solucionar, se puede ayudar de alguna manera, pero el problema de Venezuela no. Ahora, el problema de la Argentina, de que se convierta en un sumidero de toda la mierda que anda por Hispanoamérica. Bueno, hubo un sorete que no viene. Listo, es un triunfo. Sí, para la Argentina sí, comparto 100%. Bueno, si no viene Hitler, viene Mao Zedong. Bueno, está bien. Bueno, algo es algo, digo, lo que dice. Bueno, no es todo o nada. Claro. En ese sentido es valioso. Para la Argentina sí, pero siento que al discurso del kirchnerismo, que el kirchnerismo se supo acoplar, perdón, ahora ya pasamos al otro, pero digo, el kirchnerismo se supo acoplar a la idea de que en Venezuela hay algunas cosas que no están bien en cuanto a derechos humanos,
ahora con ciertos informes dijeron, no, pero ahora está todo bien, no sé qué, no sé cuánto. Pero se supo acoplar a eso, entonces en algún punto hasta la tibiaron con Venezuela, pero con Cuba no. Nunca la tibiaron. Con Cuba siempre lo mantuvieron como baluarte de la Latinoamérica, de la patria grande, y que esto y que el otro. Y me parece que hubiera sido, a mí me suena una victoria mucho mejor si Díaz-Canel no hubiera venido. Está bien, pero a ver, pero bueno, como se vos logró, decís, no vino uno, no, además se pasó de que venían los tres a que ya ha habido movilización desde gente y de políticos para que no pudiera venir. Yo creo que la de la DEA le asustó mucho. Y podemos considerar que es el comienzo de algo. Para llegó ya algo que se viene dando hace bastante tiempo. Yo espero que sí, pero Latinoamérica cada día está más roja. Ese es el tema, pero espero que sí. Yo no sé qué quiere decir Latinoamérica está cada día más roja, porque y que todos son es un que gran quilombo. Están ganando muchos gobiernos de izquierda que responden a estos mismos intereses que vos decís. Claro, o sea, yo no considero que sean de izquierda. Pero bueno, está bien, pero se alinean... De izquierda al Pepe Mujica. Bueno, por eso. Que es una persona stalinistas, del Partido Comunista, Lula da Silva, Alberto Fernández, Nicolás Maduro, tienen diferencias, pero son del mismo espacio, como vos lo estabas diciendo recién. Son una organización internacional con un mismo interés, alimentan en este momento a Cuba. Para que eres lulista. No, yo no soy lulista. Hay una gran diferencia entre países donde vos no tenés alternativa a bancarte una dictadura y otros países que vos decís, están ganando los rojos. Sí, pero ganaron elecciones democráticas. Dentro de democracias formales creadas por el liberalismo. Entonces, en Colombia, en Colombia responden a los mismos intereses de los que no. Sí, pero hay una diferencia, porque en Cuba vos no tenés elecciones para sacarlo. En Colombia tenés elecciones para sacarlo. Y lo que tiene que hacer la derecha en Colombia es qué cagadas estuvieron mandando para que ganara Petro. Y lo mismo Bolsonaro, sí. ¿Entendés? Porque si vos venís en un país donde tenés una derecha que en realidad es también una oligarquía, bueno, viejo, y era obvio, si no abrís el juego económico y mejorás las condiciones de vida de la gente, en algún momento te van a cambiar por otro. Ahora, ¿qué pasa? Que todavía tenés la alternativa de cambiar. En Colombia hay elecciones, en Chile hay elecciones, nosotros tenemos elecciones, en Brasil hay elecciones. Lula, así como subió, puede bajar. Porque en las próximas, porque van a haber otras elecciones. En Venezuela no tenés elecciones, en Nicaragua no tenés elecciones y en Cuba no tenés elecciones. Sí. Entonces, separemos la paja del trigo. Yo no tengo problema en tener trato con con la izquierda argentina, siempre y cuando sea democrática. ¿Entendés? Después podemos pensar distinto, pero en el tema de la democracia no podemos pensar distinto. Entonces, no comparemos peras con algodón. Son dos cosas distintas. En Venezuela no hay democracia. No, pero entonces, hay que tener donde cuidado. gana la izquierda. O sea, en Uruguay ganó la izquierda y ahora ganó la derecha y no ha pasado nada. ¿Entendés? Sí. Y escuchás a un dirigente de la izquierda que fue presidente, como fue el Pepe Mujica, y es un tipo totalmente razonable. No es un tirabomba, no es un kamikaze, ni un tipo que responde a dictaduras internacionales. Entonces, y que uno puede estar de acuerdo o no con algún comportamiento con respecto a algún país. Cuando uno es presidente, a veces tiene que ser hereje, pero en Uruguay no hemos visto, bueno, ganaron los rojos. ¿Y qué vino? ¿Una dictadura cubana? No, vino una democracia que hizo cosas, que después ganó la derecha y sin ningún tipo de inconveniente entregó el gobierno, ¿entendés? Y se abrazaron y todos son todos amigos. ¿Entendés? Y viste la marcha a caballo de la derecha, que fue hermosa, y tuvo todo pacíficamente. No es la situación de los otros países. Entonces, diferenciemos, no pensemos que porque gana en un país la izquierda, ya cayó el telón de acero. No comparemos cosas que no son. Pero la realidad es, como vos decís, al tener un alineamiento central en la política internacional, en el armado del juego de las naciones, y hay que tener cuidado, porque digo, si vos tenías antes, cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, y se formó el Foro de Sao Paulo, y muchos del Foro de Sao Paulo estaban en la Internacional Socialista, y de repente, ahora los de la Internacional Socialista están en la Internacional Progresista, ojo que con el lavado de cara
de la izquierda se quieran pasar de ser unos rojos con gorrito ruso a pasar a tener el habano del Che Guevara, a pasar a pintarse los pelos de colores y decir que la libertad y que la igualdad y que son la democracia. Valetti, entonces hay que tener cuidado. Si se larga a llover no te podés quejar de la lluvia, te tenés que conseguir un paraguas. Entonces, está bien, pero en preparación, vos tenés que estar preparado. Si el estalinismo crea el Foro de San Pablo, ¿entendés? ¿Qué hace el liberalismo a nivel hispanoamericano? Crea el Foro de Madrid, que está. Entonces, y trabaja eso. No puede, si no, es siempre la reacción en contra. Con lo que no pudiera venir Maduro y con toda la discusión que ha habido en contra de las 3 dictaduras de las que estamos hablando, ¿entendés? Ha habido realmente un avance. Ha habido un avance. No es lo mismo que vengan y no pase nada a que uno no pueda venir y el resto no sea recibido bien por toda la población. No, ya hay que ver qué pasa. Hubo una época en que vino Fidel Castro y le hicieron un reportaje, no me acuerdo, Tonietti fue, le hizo un reportaje y Tonietti quedó como si fuera el gran periodista y Fidel Castro se paraba en las escalinatas, no sé si en cuál universidad fue, y hablaba y hablaba y hablaba y no pasaba nada y parece que había venido, ¿viste? No sé, Paul Newman. No, y hay que ver qué pasa ahora Hoy ya no puede suceder. Cuando llegue Díaz Canel. Hay que ver qué pasa ahora cuando llegue Díaz Canel, porque tampoco todavía está en la Argentina. Los otros días hizo Ricardo López Murphy, estuvo hablando de esto en la televisión. Y se habló del tema del bloqueo. Hoy ya hay que ser un estúpido para decir que Cuba es un país que está bloqueado. Cuba, desde el año 73, nos debe entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. No garpa un cobre, no debe plata. A Díaz Canel, que viene acá, lo que él te decide, trae la plata que no debes. Desde el año 73. Eso no se planteaba, ya se plantea hace un tiempo y ya es de dominio público, por lo menos de la gente que escucha, de que Cuba no debe guita. Y nos debe guita hace 50 años. ¿Entendés? Entonces empieza a cambiar la idea del comandante a una isla que no está bloqueada, que es un desastre desde lo político y lo económico, ¿entendés? Que no es el modelo de absolutamente nada, ¿entendés? Y que ahora uno de sus virreyes, porque Venezuela está actuando como colonia de Cuba, no puede salir, por lo menos no puede llegar. Vos decís, a Hispanoamérica o a Iberoamérica se pinta de rojo y el líder de Venezuela no se puede mover. ¿Qué tan pintada de rojo está que el tipo no puede venir? Sí, la realidad... Vayamos a lo concreto. Porque son todos comunistas, sí, pero el tipo no puede salir. Entonces, tan comunista no debe ser la situación nuestra. Entonces, nosotros tenemos un Congreso que se le viene complicando al kirchnerismo. Y seguimos teniendo una democracia y seguimos teniendo la posibilidad de elecciones y seguimos teniendo justicia que le puede, en algunos casos, parar la chata al gobierno. Entonces, no estamos en Managua, estamos en Buenos Aires. Obvio. No estamos en La Habana, estamos en Buenos Aires. Pero digo, no hay que quedarse en no hay que dormirse en los laureles. No hay que dormirse en los laureles, pero no decir... Así como te llevan puesto y te infiltran la democracia, o sea. Y de repente son los paladines de la democracia. Si este año la oposición, todos los que no quieren eso, fueran lo suficientemente vivos para manejar una opción política, ya perderían el Congreso y posiblemente perderían el Senado. Hay una propuesta que a mí me pareció interesante, habría que analizarla, de Tetaz, que dijo, en la provincia compitamos la gente de Milei con nosotros, si gana Milei, nosotros bajamos candidaturas, y si ganamos nosotros, Milei, y entonces va una sola candidatura contra el kirchnerismo, y no divididos. Me pareció que es muy interesante para analizarlo. Y que en ese análisis que hace Tetaz reconoce cuál es el enemigo. Acá no da todo lo mismo. No, y el kirchnerismo pierde o gana por un voto. Y a como está el panorama hoy, puede reelegir Kicillof. El kirchnerismo. Por eso. O sea, en realidad cualquiera gana o pierde por un voto. Entonces, digo, la propuesta de Tetaz está en que vuelva a Kicillof. La propuesta de Tetaz es interesante. Y entonces, en vez de fanatismos pelotudos, que no, todo lo mismo, es, mirá, vamos a empezar a ver matices. Veamos los matices. Entonces, sí, ¿te acordás cuando decían en las elecciones del 19 que Macri era kirchnerismo de buenos modales? No es lo mismo.
Cambiemos no es kirchnerismo de buenos modales. Cambiemos es cambiemos. Te puede gustar, no te puede gustar, pero no es el kirchnerismo. No es la discusión que estamos dando ahora igual, pero... No, pero si deriva... Se va a alargar mucho si yo me pongo a responder. Deriva... Yo no estoy de acuerdo, voy a aclararlo, pero no vamos a discutirlo ahora porque no es el momento. Pasemos ya al tema de... Pero deriva es que, para mí, que Maduro no haya podido venir es un avance. Sí, estamos de acuerdo. Y es una victoria. Pero bueno, para pasar al tema de debate, que lo que íbamos a hablar hoy era de... Todo fue tema de debate hoy, en realidad debatimos de todo, pero el tema de... Él siempre tiene debate de todo. El tema de, el caso de Fernando Báez Sosa, que se mediatizó estas semanas, y el caso de Lucio Dupuy, que fue asesinado por la madre y la pareja de la madre. Sí. Lo que íbamos a debatir hoy acá, si bien obviamente estamos todos de acuerdo en estar totalmente en contra y defenestrar a estas personas que hicieron estos dos crímenes, lo que íbamos a debatir era... sobre la mediatización de estos temas. Yo puse 2 puntos en a menos lo que yo quería hablar respecto a de que todo el mundo opine de todo y de que todas las opiniones valgan lo mismo. Digo, yo me acuerdo en su momento cuando estaba el tema del aborto que le preguntaron a Francella qué opinaba del aborto y él dijo, ¿qué voy a opinar de esto? Yo soy humorista, soy actor. O sea, como que todas las opiniones no valen lo mismo porque cada uno tiene un tema en el cual sabe hablar. Entonces, que los medios traten de preguntar todo, bueno, es un tema que podemos debatir todo a todos. Y después el otro tema respecto a la generalización y a la colectivización de los crímenes, digamos, ¿no? De decir, bueno, a Lucio lo mató el feminismo, o decir a Fernando lo mataron los rugbyers por ser rugbyers. Sí, son casos, igual hay que ver las diferencias, porque si bien tenemos justo estos dos casos en este momento, tenemos que encontrar las diferencias. A mí me parece que cuando uno quiere hablar de generalizaciones, cuando uno habla de los rugbyers... Colectivizaciones, diría yo. Sí, pero digo, cuando uno habla de lo de los rugbyers, no hay un sistema, no hay una cuestión política de los rugbyers metida en el medio. En el caso del feminismo, uno sí puede llegar a discutir de si las políticas de género o la visión de género en la justicia, esto que tanto quieren ahora, que quieren incrementarlo con la reforma judicial transfeminista, que es lo que querían hacer para Cristina. Si en el medio de todo eso no hay también cosas que beneficien a uno por sobre el otro, beneficien a un sexo por sobre el otro. 100% de acuerdo con que eso Entonces, existe. Ahora, eso no puede ser el móvil del asesinato. O sea, pero en este caso sí, porque las pericias psicológicas justamente dieron que las madres, que la madre y su pareja lo mataron por ser varón y porque interfería en la pareja. Las analizaron a las minas, la escucharon 20.000 veces, todo lo que decían, y lo que se demostraba era, lo mataron porque era hombre, no lo querían. Aunque ese discurso responda al feminismo, que no estoy... No responde al feminismo, me parece. No estoy de acuerdo, pero bueno, el discurso no... Pero supongamos que ese discurso es el discurso que identifica el feminismo. Sí. Aunque eso fuera así, bueno, puedes decir, no, todas las que son feministas mataron a Lucio Dupuy. Porque como liberal, como que somos los tres... Es como cuando dicen los hombres no tienen que matar cuando mataron a una mujer. Para terminar, como liberal que somos los tres, me parece que estamos de acuerdo en que el beneficio de toda acción se lo merece la persona que lo hizo. Bueno, el costo de toda acción también, el costo de ser repudiada y obviamente ir presa, se lo merecen ellas, y el castigo social se lo merecen ellas, y no todo un colectivo generalizando todo este costo. O sea, lo que nosotros tenemos que ver es que todo acto urbano... Hay que individualizar, como buenos liberales que somos, el costo y el beneficio. Pero si vos te quedás solamente en decir, a ver, las minas pueden ser unas desequilibradas mentales y todo lo que uno quiera, pero uno tiene que también ver que si tienen herramientas discursivas, si alguna desequilibrada mental tiene herramientas discursivas de esto o de aquello, en este caso del feminismo, y uno tendría que ver si no será que la sociedad está fogoneando mucho algo que termina perjudicando. ¿Pero qué representación del colectivo hombres puede tener un nene de 9 años? No sé qué edad tenía. ¿La representación es que es un hombre? Claro, pero no representa lo malo del machismo y del género hombre. Es un delirio. Es que es un delirio. Pero estás hablando de gente que está mal de la cabeza. De gente que está mal de la cabeza, pero lo que ataca el feminismo no es a un nene de 9 Bueno, años. pero la discusión me parece a mí que... no sé si interpreto lo que dice Ian. Nosotros, nuestra posición y nuestra defensa es: todo acto humano es un acto individual. Obvio. Tanto lo bueno como lo malo es un acto individual. Claro. Entonces,
no es si sos de tal religión o de tal color de piel o de tal raza o de tal género. Tus actos son individuales y que para combatir las ideas de género, ¿entendés? Lo que hay que hacer peso es en el que volver al liberalismo y a la legislación liberal clásica de que todo acto humano es un acto individual y el responsable, sea de algo bueno o de algo malo, el responsable es quien lo realizó. Sí. Entonces, ¿qué son los rugbyers? No, son fulano de tal y fulano de tal. Y en el caso del chiquito este de La Pampa, son tal persona y tal persona los culpables. Posiblemente se tenga que tener en cuenta la jueza, que ya fue desestimado, y algunos médicos. Y tendrías que analizarse el sistema médico, porque no puede ser que a un chico lo lleven a un hospital, y después a otro, y después a otro, y después a otro, y que la historia clínica no esté relacionada, existiendo internet, que un médico de un hospital no pueda acceder a la historia clínica del chico. Porque entonces sería toda la cagada a palo que le pegaron. Sí. Ha habido otro caso ahora, que creo que es acá en el conurbano, de una mujer y el padrastro. Al chico también. Ya lo enterraron. Entonces, no podemos decir la culpa de los padrastros. No, es de fulano de tal. Y lo que nosotros tenemos que fogonear en los medios y desde la política es, acá no fueron las feministas. Fueron tal y tal. Que coincide que son feministas. De la misma manera que cuando dicen los hombres son culpables porque mataron a tal mujer. Mira, yo no tuve nada que ver con la muerte. Y cuando y el manejarnos desde la forma de decirle esto fue culpable de tal y tal, y no son culpables colectivamente, ¿entendés? Permite que cuando te dicen lo contrario, diga esto no es colectivo. Cuando hay un femicidio, no es colectivo, no la matamos entre todos los hombres, la mató un tipo específicamente, que es el que tiene que correr con la pena. Está bien, pero así como, o sea, yo creo que hay que analizar todo, si bien uno tiene, la primera instancia es que el hecho es individual, y si hay una persona que está mal de la cabeza y lo que sea, pero la realidad es que igual uno tiene que poder, si no es lavarse las manos, o peor, lavarle las manos a otra persona, por que justamente vos tenés incidencia de discursos políticos que sí vos podés discutir y decir, che, ¿este discurso no está avalando un poco esto? Porque hay un feminismo radical muy fuerte que cuanto más hay un feminismo radical muy fuerte que cuanto más se extrema, más odia al hombre, más dice que el hombre está mal, más dice que el hombre viola naturalmente, más dice que el hombre es un potencial violador, muerte del macho, un asesino. Eso de muerte del macho, yo lo he hablado. ¿Me vas a dejar terminar? Pero, no, por Dios, se lo haces a Milo también. Bueno, pero digo, en ese contexto, o sea, uno tiene que poder analizarlo. No significa que uno no particularice y diga esto es un hecho individual, son estas dos locas o son estos, no me acuerdo cuántos eran los tipos, los 11 eran los de Fernando, sí, los rugbyers. 8, ¿no son? 8, ok, bueno. Bueno, no me acordaba si eran 8 o 11, por dónde andaban de números. La realidad es que es una bestialidad, sean 4, sean 8, sean 11. Bueno, pero uno tiene que poder analizarlo, o sea, cuando se discute, uno en tal caso te acusan de que el rugby es un deporte violento, lo que sea. Vos podés darle una respuesta a eso. No creo que sea un problema que exista esa acusación o no. Porque si esa acusación existe, que dicen, che, mirá, te argumento de esta forma. Bueno, contraargumentale de esta forma. El feminismo está involucrado en lo de Lucio Dupuy. Y la realidad es que a nivel judicial, a nivel discursivo en los medios, mismo hoy en día el tratamiento que se le da al tema de Lucio es la madre y la pareja. No son las dos asesinas, es la madre y la pareja. Entonces, Lucio no recibió ese respeto. El respeto que tienen las asesinas no recibió el respeto que tienen la madre y la pareja. Porque dejó de ser la madre en el momento que hizo lo que hizo con el hijo. Porque no fue solo. Pero ahí la crítica va, en todo caso, a los medios. No, lo que dice él es que, no sé qué parte, lo que dice él es que los medios trataron, en vez de como asesinas, las trataron como la madre y la pareja, como romantizando un poco más la situación. No sé si romantizando, pero claramente ahí la culpa a los rugbyers los ponen como directamente los 8 asesinos. 11, bueno. Perdón, sí. Bueno, no sé por qué me quedó el 11, en algún momento me quedó los 11. Bueno, los 8 asesinos. Sí, pero en todo momento son los asesinos. Claro. Son los brutales salvajes. Pero eso es culpa de los medios en todo caso. No, y además pero como sociedad no lo tenemos que discutir si nosotros le damos a los medios de comer. Y en todo caso, eso puede ser culpa del feminismo, de que se trate así, que trate como la madre y la pareja, que se le saque relevancia, pero no al hecho en sí. Yo no creo que le sacan relevancia, pero hay una diferencia entre los dos casos.
En el caso del Chiquito de la Pampa, se sabe lo que pasó, pero tiene que haber una sentencia. El otro está filmado. Ujú. Hay una diferencia muy grande en la que los otros sabemos lo que ha pasado, ¿entendés? Que viene de un montón de pruebas. El otro lo vimos como si fuera una película. Entonces, la llegada Sí, obviamente. Sí. es Y aparte otra. Argentina... O sea, en un caso vos te enteraste que hubo un Sí. asesinato. Claro, En culturalmente. este vos lo que estás viendo es cómo sucede un Sí. asesinato. Y la realidad es que la mediatización no hay que duda tuvo de lo que pasó. tiene que ver con cuanto más, claramente, cuanto más material visual vos tenés para que la gente pueda consumir un caso criminal en Argentina, que los casos criminales siempre, y más los que son así, de estas salvajadas, como lo de Fernando, el crimen de Fernando, más se consume. O sea, no sé si se acuerdan, cuando fue lo de Ángeles Rawson, tuvimos creo que 1 mes, 2 meses con ese tema, trácate, aparecían más videos, más testigos, más testimonios, más esto, más el otro. Pasa siempre en Argentina, el triple crimen. En Argentina y en el resto del planeta pasan estas cosas. Sí, pero digo, Argentina tiene critiquemos un nuestro consumo país. no, pero Argentina tiene un consumo particular que empezó sobre todo 80, 90 en adelante, tiene un consumo particular de los casos horroríficos del Sí, se hacen crimen, series. del crimen en Argentina. O sea, Hay que empezar a hay discutir. series de televisión hablando de los criminales. O sea, en diciembre eso existe acá y en todas partes. Sí, estuvimos pasa con Dahmer, pasa con el clan. para ir haciéndole un favor a Massa. Primero tuvo el Mundial, ahora tienen esto, pero fuera de joda. Ocupa más tiempo el tema del asesinato de este chico en la costa que la sequía, el precio del dólar, la falta de reservas. Eso responde Entonces, a la se está demanda. hablando de que hay un blindaje a Massa, que parece que existe, ¿entendés? Entonces, bueno, desde como los si hubiera medios asumido. fogonean todo esto. ¿Pero vos creés que eso no responde a la demanda de la gente? ¿De que simplemente le No, interesa yo más creo eso? que, no, yo creo que no. Es impuesto para vos. La demanda tiene un límite. Te pueden hablar de un caso y listo. Y después hay otras cosas. Cuando es solo esto, ya la demanda viene de otro lado. Sí, puede ser. ¿Entendés? Igual lo que yo te digo, el caso de La Pampa es una situación que tiene... No es lo mismo decir que a un cordero lo mató un puma a ver al puma comiéndose el cordero. Y respecto Son al tema, dos casos distintos. respecto al tema de que todo el mundo esté hablando del tema, ¿qué opinan de eso? De que se le pregunte a todos sobre este tema. Cuando hay algo en el tintero, todos tienen que opinar de ese tema. Pero porque todo el mundo tiene su opinión de todo. Pero la realidad pero ¿no de te parece, las te cosas parece que bien rodean darle, tu mundo, darle vos. entidad a esas opiniones? Digo, porque una persona es famosa, no sé, por cocinar, va a un programa y le preguntan, che, ¿y qué opinas de lo de Lucio Dupuy? Mira, tiene que ver con el tema. A ver, fue Franchella que contestó eso. Sí. Hay gente que te puede decir, mira, yo de esto no opino, hay gente que puede opinar y decir boludeces, y hay gente que puede decir cosas coherentes. Aún no estando en el rubro. digamos. Ahí no estando. Pero a ver, un juicio por jurado, los jurados no son todos abogados, son gente del común. Mirá. Entonces la gente también genera sus opiniones. Sí. ¿Qué iba a decir? No, perdón, es que me quedé con algo que de lo que estabas hablando con lo de Massa, perdón que me meto una pequeña cosa con esto, porque justamente el otro día estaba viendo una nota de Sergio Berenstein en La Nación, del 20 de enero de ahora de 2023, dice, los mercados vuelven a mirar a la Argentina. El giro pragmático del Frente de Todos con la incorporación de Massa, el acuerdo con el FMI y la designación de Mansur como jefe de gabinete fueron disipando los temores de una radicalización chavista. Eran fantasmas infundados. O sea, en algunos casos ni siquiera es blindaje mediático, es lavado de cara directamente de este gobierno. O sea, asumió Massa y le dieron los 100 días como si fuera que asumió de nuevo un nuevo presidente. Lo tiene Alberto Fernández pintado. Cuando en realidad Massa no está solucionando nada. No. Nada. Es el plan Lleguemos. Está tirando deuda para el próximo Bueno, gobierno y todos los planes, como el que estábamos hablando para el tema de las heladas tardías, para el tema de la sequía. Habla, dice que va a hacer y después nos hace. El tema de las tarifas de los servicios públicos tampoco quedó en nada, nada queda en nada. Volver al tema que estamos Pero discutiendo. bueno, por eso, no solo es blindaje, Está en por las algunos ramas. casos es lavado de cara con todo esto que está pasando. Sí, por eso es lo que llaman el blindaje, lo están Cubriendo. posicionando ahí. Sí. Pero volviendo a lo que vos estabas hablando, Ian, la realidad es que
A ver, igual, hablando de lo que particularmente Alan de recién decía, no es muy liberal tu opinión. Yo no es que digo que la gente no pueda opinar, que la gente opine. Digo, pero que la gente le dé validez a todas las opiniones por igual. Digo, del caso de los rugbyers, va a poder tener mucha más validez del tema legal lo que diga un abogado que lo que diga Franchella, por ejemplo. A eso voy. No siempre. Porque puedes tener un abogado que desde el punto de vista ideológico es un desastre y una persona del común, con sentido común. Yo, por ejemplo, nunca le he escuchado a... Darín no es abogado. Ni siquiera estudió para ser actor. Siendo uno de los mejores actores que he tenido en nuestro país, ni siquiera estudió para ser actor. Jamás lo escuché dar una opinión que no tenga todo sentido común. Entonces vos decís, mira, a mí la opinión de Darín, ¿me interesa? Sí, me interesa. ¿Me interesa escucharlo? Me interesa escucharlo. Porque es un tipo muy centrado. Y vos podés decir, mira, no es abogado, no es ingeniero. Bueno, pero es un tipo centrado. En una entrevista de Novarecio, que se pone a hablar de todos los temas, está buenísimo que eso pase. Y pasa con Pergolini, pasa con un montón de gente que es interesante escucharla hablar de todos los temas. Con Darín, con un montón de gente. Puede decir como que sea el tema central. La entrevista que hacía Animales Sueltos, Fantino, que hizo con Tevez, con Darín, que son entrevistas que hablan de todo y están buenas. Yo lo que digo es, cuando se pregunta out of context, ¿entendés? A la gente. Fuera de contexto, o sea. Cuando van y le preguntan a cualquier persona eso, y queda muy como... Hablan nuestro idioma. Mira, a mí, y volviendo, se habla de Latinoamérica. Yo ni siquiera digo Latinoamérica, digo Hispanoamérica. Nosotros no somos latinos, somos Yo digo Latam. Habla, claro. No, Latam es una aerolínea, y él es Flybondi. Qué orgullo. Flybondi, cielos abiertos. Bueno, sinceramente, a mí, en muchas cosas que a lo mejor tienen que ver con temas judiciales, me interesa más escucharlo a Darín que escucharlo a Zaffaroni. Y Zaffaroni es supuestamente un abogado de prestigio. No, sí, pero lo que plantea no tengo ningún respeto. Bueno, la que gente... se vuelva el tema como que tenés una conversación, tenés que hablar de eso sí o sí. Claro. A ver, yo digo mucho en Argentina, puede ser que pase en otros países, pero yo hablo de la particularidad de Argentina, de nuestra sociedad. Digo, la realidad es que acá siempre tenemos esas conversaciones en nuestras mesas con amigos, con familiares. Vas a un medio y hay un tema instalado. Los medios ayudan mucho a que haya un seteo de agenda, el famoso agenda setting, que todo el tiempo hay un tema, a un planteo, y es eso. Cuando era el aborto, tenemos que hablar todo el tiempo del aborto. La cuarentena nos tuvieron, no sé, más de 12 meses hablando únicamente de cuarentenas, coronavirus y demás. Era un tema recurrente, no era que vos le podías escapar a ese tema. Entonces... es algo que se convierte en parte de la sociedad. Ahora enero, vacaciones, en general no tienen mucho para pasar los medios. Un tema como lo de Fernando, les viene bárbaro. Les vino bárbaro en su momento. Yo estoy hablando puramente de lo que es el negocio de las noticias. Y en el negocio de las noticias les vino bárbaro cuando fue lo de Fernando en su momento y les viene bárbaro ahora. Suena horrible. Suena horrible, pero es una utilización asquerosa que sucede. O sea, la información lo que tiene es ese doble juego. Al deberse al público... también se debe a la morbosidad, también se debe a generar también, o sea, a explotar aún más la morbosidad natural que ya tiene el ser humano, o bueno, en este caso el argentino. Es mercado, obviamente. Bueno, son productos que se venden y si la gente demanda más de un tema es lo que van a Pero el caso ofertar. de Fernando en noticias es un producto. Y son muchos productos en este momento. Y vende muchísimo. Y está enriqueciendo un montón de gente. La familia después llega a duras penas a fin de mes, pero los que se están enriqueciendo en realidad son los de los medios. O sea, es como para poder plantearse también nuestra relación como sociedad con los medios de comunicación. ¿Cómo nos relacionamos con eso? Y si vamos a dejar que solamente hablemos de los temas que nos marquen en Grupo Clarín, en los grupos de Cristóbal López, en todos los multimedios que hay en Argentina. Si solamente nos vamos a regir por eso y no vamos a poder tener otras conversaciones... O sea, si no podemos detenernos a, no sé, si solamente en una mesa podemos hablar de eso es porque la gente no está pudiendo poder detenerse a disfrutar un libro, de un paseo, de otras cosas en Netflix. O sea, creo que podemos, en cualquier aplicación de tipo Disney Plus, cualquiera de las que sea así de streaming, no me salía la palabra. Te fuiste por las ramas, vale.
No, bueno, porque después Por me las dicen que ramitas después me dicen que elijo una sola, No, lo único que veo que estás un solo servicio. me estás dando la razón con la discusión de la otra vez de que había cosas mejores y cosas peores. ¿De qué estás hablando? Yo no entendí tampoco. Y porque estás diciendo, bueno, largar este tipo de cosas, agarrar un libro, ver algo bueno, bien ahí. Pero es que- levantar el nivel. Lo que estás pidiendo es levantar el nivel. Levantar el nivel. Con respecto a los reportajes. Mira, hay gente que la convocan a un reportaje. Yo a Darín me parece un tipo, hay algunos que a mí sinceramente en saber, Darín me parece un tipo que escucharlo de cosas de la vida cotidiana me interesa hablar. Representa como Campanella, ciudadano común. un actor que para mí yo lo sigo, veo todas sus películas, que Brandoni, a mí me interesa, Brandoni es un político. Ahora, por ejemplo, yo me gusta mucho ver los reportajes que le hacen a Adolfo Cambiaso. Adolfo Cambiaso habla de lo que sabe. Y cuando le preguntan algo de lo que no sabe, dice, yo de eso no sé. Entonces... ¿Te genera confianza? Claro, y pone ese límite y puede ir llevando un diálogo con un periodista de buena manera y haciendo interesante. Que cuando alguien no sabe se va a exponer en la televisión, bueno, que no diga nada. Porque en privado, o sea, acá con una birra y una pizza de por medio, todos nos podemos poner a decir un montón de boludeces que no diríamos en cámara. Estaría bueno haber traído birra, pizza hoy. La próxima trae vos temprano. ¿Eh? Trae vos la próxima temprano. Bueno, pero perdón, fue literalmente el No, peor y si día. llega tarde, que traiga algo. Nunca llegué tan tarde a un programa de Día le pasó No, justamente genial. lo que le pero gustó a fíjate, él. mirá cómo maneja, ¿no? Porque no dijo nunca llegué tarde, nunca llegué tan tarde. O sea, eso Vos fue también una has llegado tarde, confesión. él también ha llegado tarde. No, él no, o sea, él no vale. Sí, pero yo igual yo no digo, ¿no? Yo sí. Porque yo nunca... Él nunca yo pero porque estamos hablando de mí en este momento, no estamos hablando de vos. Entonces, no si me estamos dicen a mí- hablando de vos, te estamos criticando. Claro, bueno. Pero ahí va, bueno, pero hay defensa también. Los he visto. Bueno. Un programa. Ha sido un avance que se lograra frenar que la avenida de Maduro. Ya primero se habían bajado de la reunión que iba a tener con Lula. No, para ir haciendo el cierre del programa y hay que estar atento al problema de la sequía. Es el verdadero, uno de los grandes problemas que está teniendo el país. Resumen. Que es un país federal, que hay gente en el interior que no está teniendo agua y que también son argentinos, y que empecemos a votar, como dice Ian, empecemos a votar gobiernos como la gente y políticos como la gente, y no la bosta que tenemos, porque los problemas que estamos teniendo en gran medida tienen que ver con eso. Hizo como un resumen de todo el programa. La realidad es que sí, muy bien, muy bien, muy bien. Nos faltaba en los programas eso. No sé si al principio hicieron también hasta saludaron a la gente, introdujeron. Momento Kichiló, claro, iba a decir Kichiló. Cuando hace taekwondo. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, y para cerrar, Estamos ingresando a un nuevo programa. un nuevo programa. Vamos a ver cómo sigue. Vas a probar a hacer lo mismo que hice yo. No, porque ya no está. Claro. Pero deja que lo contemos, Bueno, este es mi último programa, o casualidad, es mi último programa en esta mesa. Seguirán habiendo otros programas de Día L en los que, La cara de seguiré felicidad de Ian participando. dice todo. No, es mutuo. No, bueno. Fue un placer, la verdad, el ciclo que hicimos acá y todas las veces que hemos tenido conversaciones, tanto con Emilio, con Ian en todo este tiempo. Con Ian, de hecho, empezamos el proyecto de IAEL en su momento junto con Alan, el señor director. Y tu incorporación, Emilio, en varios informes. Bueno, me acuerdo del primer informe que fue lo de la cuestión climática en Australia, creo que fue en 2020, en enero, febrero de 2020. Sí. Y después que seguimos en contacto y seguimos tratando para ver cómo te incorporábamos en algún momento a DIAL. Y hoy en día teníamos esta mesa hermosa. Yo en este momento quería dejar la mesa, quería concentrarme en otros proyectos y a DIAL darle lo más que pueda de mí en un proyecto nuevo que me interese hacer, que me interese
tenga muchas más ganas de hacer en este momento. Así que esta es la despedida de esta mesa, no de Día L. Seguimos siendo compañeros de este proyecto hermoso que empezamos de 2019. Así que nada, bueno. Y el formato mesa vuelve en marzo. En febrero no vamos a estar. Estamos con los anuncios parroquiales, tipo la planilla. La misa del domingo se suspende. Nos tomamos vacaciones. Bueno, no nos van a poder ver el próximo lunes, pero nos van a ver próximamente con nuevos contenidos para Día L. Y ya organizándonos para encarar este año de la mejor manera, porque creo que va a ser un año de mucho crecimiento para el proyecto de Día L. Y de mucho movimiento porque es un año electoral clave. Y lo que manejamos nosotros es justamente el debate y actualidad política. Entonces va a ser mucho movimiento de este programa para ese debate. Pues lo mirás ahí, ¿qué estás esperando? ¿Que dé una respuesta? No, porque vos decís, ya seguís hablando de nosotros cuando ya... es tu final. Ahora es somos, tu final. Somos nosotros y posiblemente incorporemos a alguien más. Pero Día L es como los chicos, ¿viste? Me atrapaste. En el jardín de infantes. No, pará. Sí. Aparte son residuos patógenos eso. Se enojó. Patológico. Ay, Dios mío. No, hablo de lo que es Día L. Día L. Un país, un proyecto con buena gente. Bueno, gracias chicos. Y bueno, nos vemos próximamente.